Nuestra invitada de hoy es Ángeles Caballero Martín, periodista en El País, Cadena SER y La Sexta, y autora de Los parques de atracciones también cierran, un libro extraordinario sobre la experiencia de cuidar y perder a los padres. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y esto es el podcast de ARPA Editores, donde hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y mucho más. Para apoyar el podcast puedes seguirnos en YouTube y Spotify, puedes comprar libros de ARPA Editores en tu librería favorita o en arpaeditores.com y también puedes suscribirte al Club ARPA Talks, un espacio para gente que quiere contribuir a este proyecto de un modo más proactivo, proponiendo temas, invitados y preguntas para el podcast y también ayudándonos a pensar el futuro del proyecto. Hemos dejado más información sobre todo esto en la descripción del episodio. Vamos con Ángeles Caballero Martín. Ya te he dicho en más de una ocasión que has escrito un libro extraordinario. Hemos pasado el fin de semana con mis padres, hoy es lunes, y ayer le di el libro a mi madre, que por algún motivo todavía no había empezado a leerlo, cuando es un libro muy para mi madre. Está en el sofá del salón. Vuelvo después de 5 minutos, ni un minuto más, y me la encuentro llorando desconsoladamente, emocionadísima, y empieza a explicarme la historia de su padre, que la abandonó cuando ella tenía 4 años. Bueno, el padre abandonó a la mujer y a las 3 hijas muy pronto. Pero lo gracioso es que mi madre no estaba triste, estaba sencillamente muy emocionada. Y me dijo, escribe de miedo, engancha desde el minuto 1. Y es verdad, esto es lo que consigue tu libro, ¿no? Es un libro que te hace llorar, pero que no hace que estés triste. Te hace reír muchísimo, te hace querer muchísimo a los demás, te enchufa inmediatamente con tus emociones y lo hace gracias a tu mirada, que es una mirada llena de belleza, de respeto, un tremendo respeto por los demás y por el mundo en general, llena de buen humor y de optimismo. Es un libro realmente muy emocionante, como las buenas novelas y como las buenas películas de amor. Y está muy bien escrito, también te lo he dicho alguna vez. Y además es un libro que es el que mejor ha arrancado de la historia de ARPA. Lleva más de 1000 ejemplares vendidos en una semana. Y bueno, no sé, quería comentarlo. Yo estoy evidentemente muy feliz por ello. Y supongo yo también, claro. Y supongo que Pedro Ballín, que es la persona que ha traído el libro ARPA, que te animó a escribir y la persona que te ha acompañado a lo largo del proceso de escritura también debe estar muy, muy contento. Bueno, a lo nuestro. Jorge Javier Vázquez, en el prólogo de Los parques de atracciones también cierran, dice que vienes del barrio pero que has ido a la universidad. Y también dice que tu libro podría titularse Tolstoy en Getafe. Cuéntanos, ¿quién eres, Ángeles, y de dónde vienes? Pues soy una mujer que nació en una casa que yo pensaba que era como el resto de las casas de mis compañeras, porque yo iba a un colegio donde solo había chicas, muchas chicas y muchas monjas, era lo que había en aquel colegio. Y yo nací y crecí en una casa que yo consideraba eso, que se parecía mucho al del resto de mis compañeras de aquel colegio concertado de Getafe. De manera un poco inconsciente, porque a pesar de dedicarme al periodismo, nunca he sido tampoco de hacerme muchas preguntas ni de hacer preguntas a los demás. O sea, era como si todo tuviera cierto rollo que fuera ahí seguido y sin ningún tipo de torturarme y hacerme preguntas y preguntarme. No he tenido nada de existencialismo a lo largo de mi existencia, por así decirlo. Pero de repente empecé a darme cuenta de que no era normal nacer en una casa en la cual solo vivías tú y el edificio era propiedad de tu padre. Todo el edificio era propiedad de mi padre y entonces estaba la planta de abajo, era la oficina de mi padre y su nave industrial, y la planta de arriba era mi casa. Y no vivía nadie más. Entonces yo me di cuenta de que mis amigas que vivían en mi mismo barrio estaban en pisos donde, por supuesto, no había ascensor, tampoco había en el mío. Recuerdo que había 43 escalones de mármol que subíamos y bajábamos como benditos con los carros de la compra y todo. La verdad es que aquello tenía su mérito, pero claro, no era muy consciente del privilegio en el que había nacido. Entonces, por si acaso me ponía un poco tonta y me creía que aquello era lo normal, mis padres, sobre todo mi madre, porque a mi padre lo veía relativamente poco porque se pasaba todo el día trabajando. Es verdad que era una manera de trabajar curiosa porque bajaba a trabajar con las pantuflas y el pijama a veces. O sea, decía, se me ha olvidado no sé qué, terminábamos de cenar y se bajaba con el pijama porque tenía que tener una factura o algo preparado para el día siguiente.
me empecé a dar cuenta de que no era lo normal. Mis amigas tenían unas vidas mucho más modestas que las mías. Entonces era una especie de pija en Getafe, que es mucho menos bonito que Tolstoy en Getafe, pero era un poco una pija en un entorno en el que detectaba esa precariedad y, como te digo, a lo mejor yo no me daba tanta cuenta y, por supuesto, uno no es algo de lo que se encarga enseguida de mostrar la precariedad o las dificultades, pero mis padres sí se encargaban de recordarme, no poniendo de ejemplo a mis amigas, sino poniéndose de ejemplo a ellos mismos, de que 14 años que yo hubiera nacido, el único huevo que se podía comprar en casa era para mi hermana. Y yo cuando nací la nevera estaba llena con docenas de huevos. Entonces esa diferencia en ese intervalo de tiempo, ojo, como si se me ocurriera creerme el ombligo del planeta. ¿Tienes la sensación de que tu familia vivió lo que en sociología se denomina un proceso de movilidad social? Yo creo que un poco sí, pero no la movilidad social tal y como, o yo al menos la puedo entender desde el punto de vista de lo que mi suegra denomina, que me parece un concepto bonito, hacer una buena boda. Hacer una buena boda que si tú no tienes esa puerta, alguien te la va a aportar. Entonces alguien te la aporta y entonces ese ascensor social viene aparejado de otro tipo de vida. Aquí hubo más bien una movilidad económica que permitió tener una movilidad social, pero como a perdigonazos. O sea, era poder ir a un sitio donde iba el resto de gente con pasta de Madrid, pero luego volver al sitio donde nos habíamos criado. O sea, era eso, era como cenicientas que salían muchísimo los fines de semana, ¿sabes? Es un tema que aparece muchísimo en tu libro y del que tú hablas mucho, ¿no? Este tema de la renta per cápita de tus padres. ¿Hasta qué punto ha marcado tu carácter o tu trayectoria vital un proceso de enriquecimiento tan importante? Bueno, a lo mejor podríamos empezar por el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía tu padre o qué hacían tus padres para que se diera ese proceso, esa diferencia entre el nacimiento de tu hermana y el tuyo? Y después la pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que te ha influenciado en términos de carácter o de trayectoria? Mira, hace tiempo me acuerdo que mi marido me habló que había leído una entrevista, yo creo que era el suplemento de negocios del País, había leído la entrevista porque le había llamado la atención el titular, que era alguien que decía que llegado a un determinado punto en tu carrera profesional, lo que importan ya son las habilidades sociales y qué puertas tocas. No importa si tienes 7 títulos académicos o eres el mejor estadístico o el mejor financiero del planeta. Y yo creo que a mi padre le pasó una cuestión de cabezonería y terquedad y unas habilidades sociales extraordinarias. Porque mi padre no tenía ni estudios primarios y siempre tuvo esta cosa, él odiaría que dijera esta palabra, perdóname papá, pero tuvo siempre un cierto carácter emprendedor. O sea, porque siempre contaba que con 16 años consiguió un puesto fijo en la Telefunken, porque había que poner el artículo siempre previamente, y entonces que él le dijo a mi abuela Inés, mira mamá, yo voy a dejar esto porque yo no quiero pensar en que voy a hacer esto todo el resto de mi vida. Yo voy a ver si me monto algo. Para mi abuela Inés, claro, aquello fue en plan de, este hijo mío ha perdido la cabeza, ¿cómo se te ocurre? Claro, es que hablamos de una España de los 40, de la década de los 40. Y mi padre se puso a buscarse las habichuelas, intentó montar varias empresas, una la montó con mi tío, pero hubo un momento en que decidió montárselo por su cuenta, por una cuestión de esta autonomía de asumo mis errores, pero también los beneficios vienen íntegros a mi persona, y se dio cuenta de que fabricar y producir cosas era tremendamente caro y tremendamente agotador y que a él lo que mejor se le daba era pegar la hebra, cosa que, como ves, se me ha pegado a mí también. Entonces, con la conversación, con las habilidades, tenía como mucho olfato. Yo creo que es algo que creo que yo también tengo, que es saber darle un poco a sus interlocutores, saber darle su sitio. O sea, cuando había alguien un poco retraído, mi padre desplegaba todo su humor y todo su tal. Y cuando había a alguien que le miraba por encima del hombro, mi padre sabía que ese día había que morderse la lengua y no ser el gracioso para no convertirse en un bufón. Entonces yo creo que eso fue... El otro día me lo decía aquí que Peinado, dice, o sea, tu padre es un ejemplo de la perfección del capitalismo. Digo, sí, que es un sistema absolutamente imperfecto, pero mi padre decidió que él
iba a hacerse conseguidor. Cubría necesidades de otros y como se lo pedían con tanta prisa y un poco con esa sensación de, a ver, aquí el paleto que no tiene estudios, a ver si nos consigue esta, porque mi padre había veces, yo creo que no le hacían pedidos, le marcaban retos y él venía profundamente cabreado a casa. De este gilipollas que se piensa que por tener carrera me está pidiendo a mí, a ver si tienes para mañana no sé qué. Entonces mi padre se recorría, muchas veces iba yo con él, los polígonos, entonces le conseguía tal y decía, pues ahora te voy a meter un margen del 50% y te vas a joder. Entonces, claro, entre margen y margen iba pegando palos con absoluta habilidad. Entonces, claro, de ahí a estar en la pobreza y rodeado de deudas a de repente de, pues ahora con este margen nos vamos a cenar a la calle. O sea, a base de retos planteados por pijos de verdad, pudisteis generar un pijos margen... y aspirantes a pijos, porque luego esto es como el estuco. Es precioso, pero rascas y está hueco. O sea, porque claro, yo que ya crecí en un ambiente en el que no es que yo vaya con un detector, pero se nota cuando alguien es de dinero viejo y es un nuevo rico. El nuevo rico está deseando que lo sepas desde el minuto 1. No solo por cómo puede lucir, sino está encantado de contarte en los 5 primeros minutos qué coche tiene, dónde ha estado y no sé, si vive en un chalet. O sea, está encantado como si fuera una primera cita en la que tienes que desplegar todos tus supuestos encantos. Entonces yo creo que eso se notaba mucho. Había gente que venía y yo decía, a ver, tampoco puede ir de tal porque viviendo en este sitio o tal, no sé, permíteme que lo dude. Pero ni tu padre era así, ni vosotros habéis sido así, o vosotras habéis sido así después. No, yo creo que no. ¿Y qué significa exactamente ser conseguidor? Eso, que cualquiera te pueda plantear un reto y tú conseguir aquello que el reto Aparte, plantea. retos en los cuales, entiéndeme, eran retos... O sea, cuando tú al final externalizas, tú puedes pagar a alguien para que haga algo normal, es lógicamente porque tú eso no lo quieres hacer. Entonces, para un ingeniero que trabaja, mi padre, su gran salto económico fue cuando consiguió hacerse proveedor oficial de Renfe, para lo cual había que tener unos requisitos que estoy convencido de que él no los cumplía. Pero aquí consiguió a base de y te invito a comer a no sé dónde y tú fíjate que yo con todas las cosas que te he conseguido, o sea, a base de pesadez, lo consiguió. Entonces, claro, yo me pongo en el lugar de esa persona. Tengo una ingeniería, pero tampoco que es que hayas estado en el MIT. O sea, tú eres ingeniero, tienes 38 años y te viene aquí un señor de 50, bajito, que mide 1,60 y se parece a Alfredo Landa y al que por muy elegante que venga a verte, tú eso lo hueles, que es que esa ropa se la había colocado mi madre, porque si no mi padre había mezclado todo tipo de colores y texturas, porque no era el hombre muy esteta precisamente, y entonces no le encargaba, lógicamente, no le podía encargar necesito que me hagas un proyecto para el nuevo Talgo y tal, sino que le decía, quiero 5.000 bolsas para los cuartos de baños de los Talgo o una cosa súper específica. Pero claro, era como la morralla, o sea, un poco de a ver si nos lo consigue. Entonces, claro, mi padre, eso era lo que mejor le podían pedir, porque probablemente ese ingeniero no solo no había estado jamás en Parla, sino que donde no había estado es en un polígono de Parla. Y mi padre sabía dónde estaba el taller de uno, del otro, iba, oye, no me jodas, tienes que ayudarme, consígueme esto. Entonces era un poco una cadena de favores. Es un echarle morro y aprovecharse del malvado capitalista que está con su corbata de Loewe o de Hermès dándote órdenes. Está muy bien, ¿no? Es aquí de todo poder genera su propia resistencia de Foucault, pues aquí queda muy claro, ¿no? En cada lado de la negociación hay una cierta capacidad de maniobra. ¿Qué hacía tu madre mientras tu padre conseguía márgenes ostentosos? Pues mira, mi madre nunca trabajó, siempre fue ama de casa. Entonces, mi madre con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ella nos vendía una imagen de mujer que no había hecho otra cosa en su vida que sufrir, o sea, era una profunda amargura tal, pero me acuerdo cuando estaba mi padre bastante enfermo ya, que vino una prima mía y me dijo, que pasó desde la edad de mi hermana, y me dijo, bueno, vamos a ver, tu madre es que ha sido siempre una consentida y una mimada por tu padre. O sea, quiero decir, entonces mi madre se aprovechaba mucho de
ese ascenso económico del que tal. Entonces a ella le encantaba hacer todo lo que se supone que hace una mujer de clase media, media alta en un entorno como el de Getafe, lo cumplía todo a rajatabla. La peluquería, me dejaba a mí en el colegio, se iba a desayunar con las amigas a la cafetería de la plaza principal del pueblo, luego se iban de compras, o sea, quiero decir, compraba siempre, por supuesto, el mejor solomillo, el mejor tal. Entonces, era una vida de cierta burguesía sin ningún tipo de intelectualidad porque no le interesaba nada, ni leer libros, ni ver películas. La única vez que yo he visto a mi madre ir al cine, ella había visto Niágara y le había encantado, que lo cuento en el libro. Pero me la llevé yo un verano en el Escorial y fuimos a ver Cóctel. Y claro, yo me puse a gritar en cuanto salió Tom Cruise y hay una escena en la que están como morreándose en una catarata. Mi madre me tapó los ojos y ya tenía no sé cuántos años, pero era una persona que vivió muy bien. Y luego tenía estas cosas de los trucos de... mi padre le daba como un dinero en un sobre que era como su sueldo. Entonces ella decía, es para cosas de la casa, pero luego ella iba, se compraba sus modelitos y sus tal en la tienda buena que sigue estando en la calle principal de Getafe. Entonces mi padre era tan despistado que decía, ay, Juli, esto no te lo he visto. Uy, pues anda que no hace que lo tengo y la acababa de estrenar porque no quería contarle que esa semana se había comprado 4 trajes que mi padre le iba a decir, Juli, no te pases, no vaya a ser que venga una mala racha y tal. Mi madre pasaba un poco. En el libro parece que tus padres se quieren. Se adoraban. A lo largo de toda su vida y hasta el final, ¿no? Hasta la famosa frase final. ¿Cómo es crecer en un hogar en el que, no sé, los padres se quieren? En un hogar con una especie de apego seguro que gobierna... Pues me pasa un poco como ahora cuando me hablabas de cómo fue, o sea, a mí me parecía también que era lo normal, de los padres que se quieren y los padres que se besan delante de los hijos. Y entonces pues me parecía lo normal que mi padre hiciera bromas, que mi madre se escandalizara, pero que se partiera también de la risa, o sea, que hubiera ahí un ambiente muy agradable. Entonces me acuerdo cuando yo era bastante pequeña, o sea, en lo que es ahora primaria y era entonces la educación general básica, la EGB, que siendo bastante pequeña, yo creo que con menos de 10 años, hubo 2 amigas mías de mi clase que sus padres se separaron. Y eso fue un escándalo. O sea, pero fue un escándalo que, o sea, yo veía a mis amigas que eran exactamente las mismas que el día que sus padres estaban juntos, pero claro, me di cuenta de, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es que se separan los padres? O sea, fíjate qué cosa también, yo qué pardilla, o sea, de pensar, bueno, los padres una vez que se casan, pues ya está, nacen, crecen, se reproducen y se mueren juntos siempre. Y entonces yo me acuerdo ya de empezar un poco a observar y de ver cómo había días en que esas amigas lo estaban pasando fatal, las fiestas en el colegio, las fiestas de cumpleaños, si iba uno, si iba... No necesariamente había tenido por qué ser una separación dolorosa, traumática, pero... Y yo creo que ahí también empiezas un poco a empatizar y sobre todo, claro, el juicio, porque para mi madre, quiero decir, el que en este caso, los 2 casos creo que fue por infidelidades, en el caso de ella y en el otro caso de él, bueno, por supuesto para mi madre ese día, vamos, si le hubiera dado por el ritual del vudú, habría metido las fotos de ellos 2 en el congelador. Le parecía que esas personas ya no solo no merecían a esas hijas tan majas, sino que, por supuesto, a mí ni se me ocurriera hacerme la simpática con ese golfo y esa golfa. Entonces, yo he tenido una suerte enorme porque ha sido una pareja, eso, cargada de errores y de imperfecciones, pero una pareja que se ha querido hasta el final y eso me parece un privilegio. Y quererse bien, sobre todo. No aguantarse, quererse. Sí, no es lo mismo. En tu libro aparecen reflejadas diferentes Españas a lo largo mientras pasa el tiempo, pero también a medida que tú vives momentos vitales diferentes. ¿En qué Españas has vivido tú? Pues yo he vivido en la España desde que tengo conciencia, la España de Felipe, en la cual mi hermana estaba entonces haciendo la carrera universitaria y estaba feliz pero contenida de la victoria del PSOE,
porque en mi casa siempre se votó a la derecha. Y entonces, bueno, mi hermana era consciente, me llevaba 14 años y me lleva 14 años de ventaja, entonces ella no iba a venir, iba con la chaqueta de pana, porque mi madre le podía echar una bronca monumental. He vivido en esa España en la cual yo cuando alguna vez hacía preguntas, mi padre escurría siempre el bulto, mi padre yo sabía que votaba a AP y que luego iba a votar al PP, pero él decía... Tampoco tengo yo, aparte me decía, tampoco te creas que tengo yo mucha queja, porque pues yo he trabajado con Franco, he trabajado con Felipe, trabajo ahora con tal, o sea, quiero decir, tampoco es que yo tenga, o sea, no tenía unas, era un hombre que le podías plantear muchos matices. Y en la última etapa de su vida yo creo que habría seguido votando lo mismo, pero era él el que nos hacía muchas preguntas a mi marido y a mí. Le gustaba mucho saber la opinión, no tanto porque fuéramos periodistas, sino cuál era nuestra visión de los temas. Porque en una comida familiar, cuando hay confianza y cuando hay cariño, mi padre si planteaba un tema de actualidad, porque a pesar eso de no tener estudios, pero mi padre todos los días estaba el periódico ABC. Sí. Me acuerdo que cuando las primeras prácticas que conseguí fueron en ABC, mi padre fue un hito, ¿sabes? Hizo clic, dijo, vale. Y me acuerdo que venía y decía, oye, esto que... O sea, no es que hacía como neutral de verificarlo, pero decía, oye, esto es que hay que ver la que se ha liado con no sé quién. Entonces, si nos veía a nosotros poner cara de póker... Sí. Decía, ¿qué opináis otra cosa? Entonces nosotros siempre con muchísimo cariño era, bueno, es que verás, yo creo que no sé qué tal. Entonces ahí hubo un cambio no tanto en España, sino un poco en él. Y si hubiera vivido un poco más de tiempo, yo creo que se habría abrazado a la socialdemocracia. Porque fíjate, mi padre, que era un hombre que renegaba siempre de la sanidad pública, porque era... tu frase un poco incorrecta, perdóname que te la diga en esta estupenda entrevista, que es el dinero y los cojones para las ocasiones, él cómo va a ir a un centro de salud de Getafe pudiendo pagar a un médico que está en la calle Claudio Cuello. Él iba orgullosísimo, se sentía un poco de tú a tú con el médico. Pero cuando ya empezaron a venir mal las cosas y él tuvo uno de sus primeros ingresos en el Hospital Universitario de Getafe, que fue en el que pasó más tiempo, todos los ingresos fueron ahí. Un día me acuerdo que llegué a verle y me dijo, estoy acojonado. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y dice, porque ha venido un médico a verme y yo, claro, pues ya sabes que me gusta hacer preguntas. Entonces se debió poner a soltarle una chapa al médico para que le diera un poco de compañía. Dice, es que me ha dicho que pasar una noche aquí, esto cuesta 8.000 euros. Las pruebas que me hace, las pruebas que tal. Entonces, ¿será posible? Entonces yo ahí, sin querer hacer una escena épica, pero le dije, claro que es posible, porque para eso pagas impuestos. Entonces, desde ese momento, o sea, luego él, me imagino que diría, porque no lo recuerdo, pero haría una reflexión que me la puedo imaginar y creo que mi hermana me daría la razón de, con la cantidad de gilipollas a los que les he pagado yo el despacho en Claudio Cuello. Y se convenció de que es que estoy aquí gracias a todo lo que llevo pagando todo este tiempo. No lo sé, igual estaría encantado con Feijóo ahora, no lo sé. Pero yo creo que habría hecho un cierto... Se hizo un cierto viaje hacia... Uy, a lo mejor esto no es tan como he pensado yo, ¿sabes? Ostras, que pagamos demasiados impuestos y esto y todo lo... ¿Sabes? A mí, por ejemplo, no me dio la nota para trabajar para hacer periodismo en la Complutense y me dijo que no, que él me iba a pagar la universidad privada porque ahí tú, entre los porros y los no sé qué, te vas a echar a perder. Fíjate con lo formal que he sido yo siempre. ¿Cómo recuerdas a tus padres hoy? ¿Jóvenes o mayores? Los recuerdo, pero es que siempre han sido mayores para mí. O sea, mis padres se pensaban cuando mi padre iba a buscarme al colegio, le decían, ay, qué alegrías dan los nietos, ¿verdad? Mi padre decía, no es mi nieta, es mi hija. ¿Te tuvieron muy mayores? Sí. Mi padre me tuvo con 44, pero claro, con mi hermana a mi hermana la tuvo con 30. Es decir, a tu padre lo conociste con 50, con 50 y pico. Claro, a mi padre ya era un señor un señor con chaqueta y corbata.
¿Crees que siguen existiendo, o mejor dicho, que siguen siendo importantes las clases sociales en España? Fundamentales. ¿Puedes explicarlo? Sí, creo que son fundamentales porque por observación, que no por entrada directa, me he dado cuenta de que aunque las clases más modestas pueden tener también cierta tendencia a la endogamia, porque al final las parejas que salen un sábado por la mañana y van las dos vestidas con chándal es porque se entienden así. No concebirían que una saliera en chándal y el otro fuera mono vestido, y se sabe, o las parejas que les gusta que el plan del fin de semana sea un centro comercial, se entienden así, y otra cosa que pueda hacer otra clase social les parece una gilipollez y no tiene ningún interés. Pero siempre puede salir alguien que tenga ganas de explorar otros mundos. Pero yo, la mera observación de las clases sociales un poco más altas, me he dado cuenta de que es una endogamia en la que es imposible entrar. O sea, imposible, se retroalimentan entre... Es como si estuvieran programados desde su nacimiento, dónde van a estudiar, los sitios a los que van a salir los fines de semana, dónde veranean. Entonces es una atmósfera que a mí no me interesa y me parece asfixiante. Pero cuando hemos compartido el mismo club social, la misma piscina y la misma tal... es como dicen, cuando eres mujer y cumples una determinada edad, te conviertes en invisible para los hombres. Pues yo me he dado cuenta de cómo mi familia era invisible hasta por los propios nombres de los niños. O sea, Julia y Diego no son nombres de unas determinadas clases sociales que entiendo que hay en Barcelona, que hay en Madrid, que hay en Sevilla, pero hay algo en el que entre ellos iba a decir que se huelen, pero es que están, o sea, es gente que se sabe, o sea, yo hay gente a la que veo y digo, esta persona veranea en Santander y me juego toda mi fortuna. Entiendo que Santander o Llanes o lo que sea está bien, quieres decir que está bien, ¿no? Para sí. un inculto. Como diría mi padre, es que marchas bien si veraneas en Santander. Y en Sotogrande también te puede venir bien. Si estás pensando en qué hacer en verano y quieres observar, está muy bien. Tú, por tu trabajo y por tu vida personal, en parte también, has convivido o conocido a mucha gente guapa, rica y distinguida, famosos, políticos, empresarios, periodistas. ¿Cómo es esta gente importante que estabas describiendo ahora? Esta clase social adinerada o poderosa de la que hablabas. Bueno, he tenido un relativo acercamiento a ellos, pero aquí sí que voy a ser poco original, pero es verdad que hasta ahora se me ha cumplido este tópico de que la gente a la que más he podido admirar o la que más me ha podido dejar la boca abierta por sus historias personales, profesionales y tal, siempre es gente a la que le da muchísima vergüenza jactarse de ello. Entonces, o sea, delante de un periodista o no en un entorno profesional, porque coincidas en una cena, no tiene ningunas ganas de desplegar sus plumas. O sea, es gente como, pues muy, ¿no? Como que te quiere dar a entender en plan de, no, si yo soy como tú. Entonces, yo por educación no les quiero decir, no, tú no eres como yo, porque los fines de semana no cenamos en los mismos sitios, no pasa nada. Pero es verdad que donde he visto más arrogancia es en el medio pelo, en el quiero y no puedo. Eso, ahí sí que tengo un superpoder de ver enseguida. Como dice mi amiga Carolina, creo que es una especie de dicho muy gallego, pero que se entiende en cualquier parte de España, que es mucho bisón, poco jamón. Es decir, tú sales a la calle y te alicatas hasta el techo, pero en casa jamón hay poco porque lo que quieres es que se te vea. ¿Hay alguna diferencia entre las distintas profesiones o los distintos tipos de élites? Por ejemplo, en el mundo de la política o en el mundo de la empresa o en el mundo del arte, ¿observas diferencias sustanciales o estos son mundos que van mezclándose entre sí y un hijo es político y el otro es empresario y el otro es artista? Pues yo creo que hay bastante mestizaje cuando llegas arriba, ¿no? Como era, creo que era Veblen el que decía lo de los happy few, la pirámide está social, entonces los que están arriba, bueno, estos son los que están más arriba, pero incluso los que están en el segundo o tercer nivel, que tampoco les va mal en la vida, yo creo que hay una especie de mezcla, pero te acabas dando cuenta de cómo en determinadas conversaciones, o sea, el otro día coincidí con una persona de mi oficio,
con bastante poder y bastante influencia. Y entonces coincidí a 1 hora de la mañana, para tampoco aquí dejar vendido el personal, tampoco es una crítica feroz, solo un poquito. Eh, Bastante mayor que yo, bueno, unos años mayor que yo, y entonces coincidimos a 1 hora en la que yo ya llevaba 2 horas despierta. Y entonces llegué, nos saludamos y tal, y me dijo, bueno, es que yo lo que llevo fatal es madrugar. Y yo permanece que ella me dice, bueno, es que salvo un tiempo muy corto, porque lo dejé, es que no he madrugado en mi vida. Entonces yo pensé, wow. Pero él lo dijo y yo no le voy a decir, pues mira, yo me levantaba a las 6 menos cuarto, porque no es cuestión de soltarle la chapa de la pobrecita, ¿sabes? Era épica, que yo me cogía 3 trenes para venir. No, pero pensé, si no has tenido que madrugar en tu vida, tú has tenido mucha suerte, amigo. Y los dos tenemos el mismo oficio, pero claramente, o sea, quiero decir, yo he madrugado más que dormir tarde en toda mi vida. Y me pareció un indicador, o sea, él no me dijo, pues no era su perfume, no era su manera de vestir, no era tal, sino su hábito cotidiano. Qué bien, ¿no? Y yo creo que eso lo notas, y en el mundo también, pues eso, de la cultura. O sea, gente que da por hecho, como le daba yo cuando era pequeña, en que esas vidas son lo que tiene el común de los mortales. No te digo que luego vayan a decir, si no lo tienes, pues haberte esforzado. No son tan cretinos, pero tienen esta idea de que lo normal es eso. Cambio de tercio. Venga. ¿Cómo fue cuidar de tus propios padres? ¿Qué te interesaría o qué te gustaría explicar sobre este proceso de cuidado de padres mayores y dependientes, tanto con gente que ha vivido algo parecido a lo que tú has podido vivir, como a gente que no lo ha vivido, pues mira, porque es joven o por lo que sea? Yo creo que en el momento en el que lo estás haciendo y estás en plena hora punta, te parece un castigo, te parece injusto, ¿por qué te tiene que tocar? ¿Por qué, en mi caso, por qué tienen que enfermar los dos a la vez? ¿Por qué tal? Ay, pobrecita de mí, Dios mío, una vez más teniendo que tirar de este carro. Ahora, que no ha pasado tampoco tantísimo tiempo desde que los dos fallecieron, ahora me parece un regalo. Porque yo he conocido muy tarde muchas de las cosas de mis padres que me han hecho quererles más y quererles mejor. Y yo creo, aunque esto puede sonar un poco pretencioso, pero yo creo que cuidarlos me ha hecho una persona un poquito mejor de lo que era y bastante menos egoísta. Siempre tenemos todos una tendencia a cierto ombliguismo y tal, y sobre todo en ese reconocimiento permanente que tengo del privilegio. A Paloma Rando, que es una mujer extraordinaria y una grandísima periodista, siempre dice, todos somos el pijo de alguien. Entonces yo, cuando estaba mi madre en una residencia por la que pagábamos una fortuna, pero yo sabía que éramos dos extrañas ahí dentro porque no éramos ni fiscales, ni inspectores de Hacienda, registradores, notarios, ni nada de esto tal, yo me quedaba un poco como de Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Pero al mismo tiempo pensaba, pero caray, es que lo podemos pagar. O sea, ¿cómo lo hace la gente que tiene que cuidar y que está en un piso de 60 metros y trabaja 14 horas al día? No necesariamente tienes por qué limpiar casas o estar en un supermercado. He visto mucha infelicidad y mucha frustración en gente a la que la vida y el trabajo le devoraba por completo, y yo he sido una privilegiada. O sea, yo me hice autónoma y pensaba que lo hacía para que me pusiera la medalla al mérito de los hijos de España, y me he dado cuenta de que lo pude hacer y lo pude encajar porque he tenido mucha suerte y mucho privilegio. ¿Hasta qué punto te has sentido sola o acompañada a lo largo de todo este proceso? No me refiero a tu hermana, por ejemplo, que es uno de los temas que aparece en el libro, sino a la sociedad, al mundo, al Estado, al capitalismo, a la familia, al entorno. ¿Es un proceso solitario o es un proceso que se vive en grupo? Yo he tenido una de las cosas que se despertaron en mí con el cuidado de mis padres, yo creo que también un poco por parte Caballero, más que por parte Martín, me brotó de repente muchísimo orgullo. A mí como a mi padre. Mi padre no quería que le dejaran en evidencia ni que se le vieran las costuras. Y yo me acuerdo lo nerviosísima que me ponía que la gente me preguntara, ¿cómo está tu padre? ¿Está mejor?
porque yo no le podía decir que estaba mejor, pero yo decía, claro que está bien, si nos vamos a morir todos. O sea, yo era ese tipo de personas que contestaba muy a la defensiva. Entonces ¿Por qué? pues porque era un poco una cosa de no quiero generar pena ni lastimita. No quiero que me vengan como cuando ves un cachorrillo y le acaricias así, ¡ay, qué mono! O sea, no quería eso. Entonces, esa parte como de orgullo. Entonces, me he sentido muy arropada, pero yo no he querido que me arroparan tanto. Entonces, era como de, no, yo no necesito ayuda. ¿Y qué querías si no querías ayuda? ¿Qué hubieras querido? No lo sé en ese momento, o sea, no era capaz de tal. Era un poco de, a ver, yo voy a hacer esto, yo voy al hospital, luego vuelvo, luego tengo una tertulia de radio, y luego en lo que vengo de la tertulia de radio, como paso por una parada de metro donde tal, compro una tortilla de patata para la cena de esta noche y todo va a ir bien y no pasa nada. Y yo, mira, y me ha dado tiempo a pintarme los labios. ¿Qué más queréis? Entonces era un proceso de... no necesito ayudar. ¿Quieres que te ayudemos a tal? No, tal. Pero ya llega un momento en el que, claro, pasa el tiempo, las ojeras se hacen más grandes. Esto ya no, esta especie de contestaciones a la defensiva y de manera asertiva, por no decir maleducada, ya no las haces solo a cuando alguien te pregunta una vez en un tal, sino que te acabas dando cuenta de tu nivel de crispación para la gente con la que vives y que te aguanta. Entonces era un poco en plan de que no, que esto lo tengo que hacer yo, pero bueno, que no pasa nada, que hoy pues yo tenía que hacerlo todo. O sea, me echaba, eso lo hablaba mucho con mi psicóloga entonces. O sea, me encantaba en el fondo torturarme echándome cosas a las espaldas. No, yo tengo que dejar hoy hecho aquí unas lentejas porque si no, ¿qué van a comer? Pues comen cualquier cosa. Y yo comía cualquier cosa. Entonces yo comía cualquier cosa, pero era mi sensación de sentirme necesaria e imprescindible. O sea, todo iba a funcionar mal si yo no estaba. Entonces era una sensación que me agotaba y agotaba a mi entorno. Entonces me he sentido sola, pero porque yo también me he buscado esa soledad. Y luego me he dado cuenta de lo absurdo que ha sido. Porque en cuanto alguien me ha mostrado un hombro, o sea, me he abrazado a desconocidos. En salas de espera, los equipos de paliativos entraban por la puerta y yo no sabía que era el equipo de paliativos, pero como lo intuía, yo me echaba, o sea, me he abrazado con gente a la que ahora no reconocería por la calle. Entonces, todo eso he pensado, ay, qué tonta he sido. ¿Pero por qué has buscado esa soledad? ¿Qué decía la psicóloga? No, la psicóloga me acuerdo que me decía que había o sea, analizaba mucho la manera en la que yo decía las cosas, entonces decía como de, es que no es tengo que poner la lavadora, sino que hay que poner la lavadora. Entonces me decía, me acuerdo que me encargó que me comprara una pizarra de estas como de cualquier sitio y que pusiera lo que había que, lo pegas en la nevera y pones lo que hay que hacer. Porque tu familia no te puede leer la mente, pero si lo dejas ahí, alguien lo hará. Si no lo hacen, te puedes enfadar. Es más, enfádate. Porque afortunadamente las 4 personas tenemos ojos y no tenemos dificultades de vista. Pero no puedes pensar en plan, no se ha puesto esto. Bueno, es que pues no nos hemos dado cuenta. Entonces, todo esto a mí me encantaba cargar con cosas de estas de lo cotidiano. O sea, no va a pasar nada porque no se ponga a las 7 de la tarde una lavadora, porque hay calcetines. ¿Ahora estás hablando de tu casa con tu marido y tus hijos o de casa de tus padres? Mi casa. De mi casa, que era donde yo estaba más tensa, porque yo llegaba, ¿sabes? Era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces yo llegaba con mis padres, entonces toda esa ira, tristeza y tal, me la dejaba en mi casa en Madrid. Cuando llegaba a Getafe yo era la hija entrañable, volvíamos a estar todos fenomenal, lo que tú quieras. Papá, como sé que te gusta, no sé qué, los huesos de santo te he comprado. O sea, yo era un poco los Reyes Magos. Pero claro, era también profundamente injusto, porque yo luego llegaba como un dragón a mi casa. Sí, esto ocurre, ¿no? A veces uno se responsabiliza de las cosas por encima de sus posibilidades y sin comunicar mucho con los demás y eso, ¿no? Te encuentras pues odiando a todo el mundo, trabajando por encima de tus posibilidades. Y con la suerte del carácter de los que tenía en casa. Porque mi marido podía haberme dicho, pero ¿por qué
coño te pones así? No hay quien te aguante, anda, mira, vete con tus padres y a nosotros déjanos que estamos aquí también. Entonces, él recurría a algo que me ponía todavía más nerviosa, pero que era en plan de, claro, porque como tenemos telepatía y sabemos que te apetece que saquemos algo del congelador, entonces yo decía, es que os lo tendríais que imaginar. O sea, imagínate mi nivel de absurdez y de insoportabilidad en esos tiempos. Pero claro, él podía haber cogido también, ¿sabes? O sea, la de la mecha corta soy yo y se me pasa enseguida. Entonces, claro, también hay que tener cuidado porque la otra persona tiene mucho aguante, pero el día que explota, explotará. De momento no ha explotado. Pero entonces esa parte es verdad que es un desgaste y una generosidad por parte de todos. Mis hijos es verdad que eran pequeños, pero en ese caso, ¿sabes? No hacían o sea, hacían las trastadas de los niños de esa época, pero no ponían nunca ni reprochaban ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te vemos? ¿Por qué no tal? O sea, no había en ningún momento, no había esa tiranía que a veces se da. ¿Viviste en 2 hogares durante unos años o no llega tanto el cuidado yo dormía, de los padres? Dormía casi siempre en casa. Me refiero emocionalmente, no forzosamente en la práctica. Pero... A ver, yo donde quería estar era con mis padres. O sea, porque yo veía que ya había una fecha de caducidad y yo quería que nos exprimiéramos mutuamente. O sea, quería estar hasta las narices de mi padre, de sus pesadeces y de sus anécdotas y de tal. El mal humor de mi madre, las manías de mi madre de que el filete tiene que tener este corte porque tú no sabes comprar filetes. Claro, mamá, yo no sé comprar filetes, solo lo sabes tú. Y cuando no estés, no sabré comprar un buen filete ya nunca más. Pero yo quería eso. Quería volver a tener ese tipo tal. Y quería contarle a mis padres mi día y que eso... les ayudara a no olvidarse, pero así a mitigar un poco su vejez y su enfermedad. O sea, si a mi padre le contaba, no necesitaba haber estado con nadie importante, sino de he tenido hoy un desayuno en tal sitio, he oído al Congreso, mi padre ya no vivió cuando yo empecé a ir al Congreso de los Diputados, pero vamos, me hubiera preguntado de todo y qué tal, y cómo son las alfombras, y has visto a alguien conocido y estaba no sé quién, o sea, te preguntaría por cosas. Entonces a mí me hubiera encantado eso. Es ¿qué tal tu día, cariño? Pero con mis padres. Es bonito. Te quería preguntar, bueno, te lo preguntaré después. ¿Cómo murieron tu padre y tu madre? ¿Cómo fue la parte final del proceso de cuidado de tus padres? Pues mira, la parte de mi padre murió de una manera que ahora se me antoja bastante convencional, es decir, después de un cáncer de próstata del que cuando ya fue diagnosticado ya no había ningún tipo de posibilidad, ni tratamiento, ni quimio, ni nada. O sea, es como que ya te lo dan hecho y sabes que es el paquete que te toca aceptar. Y en uno de los ingresos, habíamos tenido tantos ingresos recurrentes que siempre piensas que todos van a ser recurrentes y van a durar lo mismo, porque ya sabes que va a llegar, le va a haber una infección, le meten el antibiótico en verano, a los 10 días estamos otra vez, hasta la próxima. Pero ya hubo un día en que le dijeron, no, es que esta vez la infección es en la sangre, no es en la orina. Entonces, de esta no va a salir. Y efectivamente no salió. Esa infección se controló, pero el tumor ya le invadía todo el cuerpo y entonces ya hubo una doctora que dijo, bueno, a ver, no va a salir de aquí. Entonces, bueno, pues fue una muerte de morir en un hospital rodeado de... Cuando falleció estaba mi hermana y estaban mis tíos, mi tía Mari Carmen y mi tío Antonio. A mí me avisó mi hermana, pero cuando llegué ya había fallecido. Le pude ver en la habitación, pero le pude ver y pues supongo que fue una muerte y un post que se parece mucho a la que tendrán muchas personas que estén escuchándonos, ¿no? Y que nos estén viendo. Pues es bueno, señora, pues a usted ahora le toca escoger el ataúd, lo quiere descubierto, lo quiere tal, hay distintas maderas con distintas calidades, quiere una cruz, quiere una paloma, quiere un no sé qué, quiere colorines, quiere tal. Yo estaba ahí contestando como si fuera un test de una revista absurdo de encuentra a tu pareja ideal, los que yo leía de adolescente, la Super Pop y tal, era contestar de una manera absolutamente cerebral, tal. Bueno, pues ¿quieren ustedes que esté esta noche abierto el tanatorio? No.
porque no vamos a estar esta noche en el tanatorio. Ahora mismo nos vamos a ir todos nosotros a dormir y mañana se abre el tanatorio a las 8. Fui yo la única que habló. Mi hermana no podía, mi tía tampoco y mi tío tampoco. Dije mañana y vámonos a dormir, que mañana el día es muy largo. El tanatorio por la mañana y se le entierra por la tarde. Llamé al cura, que era un amigo suyo con el que tomaba café, estaba en su tertulia de tal. Gildo, que mi padre ya ha fallecido. ¿Queréis que os haga el responso? Sí. ¿Vas a querer leer tú? Sí. Vale, pues hasta mañana. Y ya está. Y así se hizo. Esa fue mi padre. Y mi madre fue, pues como tantas otras personas por la pandemia, falleció a la muerte del estado de alarma, o sea, del confinamiento. Y fue una muerte retransmitida por teléfono. Y yo recuerdo, o sea, quiero decir, lo pienso ahora y digo, o sea, me parece que la capacidad de resistencia que tiene el ser humano, o sea, que te llamen un martes por la noche todos metidos en casa y te llame la doctora de la residencia y te diga, es que no ha podido cenar porque está en observación, pero tiene como flemas, tiene como que respira mal y tal. Y le dije, ¿se ha contagiado? Y me dijeron, bueno, tenemos posibilidad de conseguir unas pruebas, vamos a hacérselo y tal. Y entonces fue de, le ha subido la fiebre, le ha subido más la fiebre, cada llamada era eso. Ha perdido un poco la conciencia. Viernes por la mañana ha venido el resultado del test, lamentablemente es positivo. Sábado por la mañana al amanecer acaba de fallecer. A ver cómo hacemos. Entonces fue una retransmisión así. Y aún así, como te digo, dentro de tal, igual soy un poco pesada con esto, pero yo reconozco también que fui una persona profundamente afortunada porque pude enterrarla. Luego, hablando con otros familiares, gente que no pudo enterrar hasta pasado muchísimo tiempo, gente a la que se equivocaron los cuerpos y aparecieron en un pueblo en Andalucía cuando su madre la tenían que enterrar en no sé qué sitio. O sea, cosas tremendas. Entonces yo fue... El tanatorio va a estar aquí, pero claro, no se puede ir al tanatorio, no se puede hacer nada y no se puede tal. ¿Se la puede enterrar? ¿Dónde quieres que la entierre? Bueno, pues en Getafe con mi padre. O sea, tal. Bueno, pues con mi padre, pues hay que llamar al o sea, llamamos al cementerio de Getafe, sí, tal día. Y yo dije, bueno, se pueden venir, creo que lo que había eran 5 personas. Y entonces me dijo el del cementerio, bueno, Getafe es otra cosa. Aquí dejamos que vengan 8. Y yo dije, ¡ay, qué bien! O sea, no nos podemos tocar, pero qué bien. Al final es verdad que fuimos 5, pues porque también había que proteger a toda esa gente de infectarse, contagiarse, etc. Y fue ahí el entierro y ya está. Y lo único, algunas veces hay algo que me tortura, fíjate, que es un poco absurdo, pero claro, yo veo a mi padre muerto, yo besé a mi padre muerto, entonces se lo llevaron. Y ahora puede estar en esa lápida un señor de Huesca. Pero como a mi madre no la vi, yo no soy mucho de ir al cementerio, pero cuando voy tal es que algunas veces lo pienso. Y algunas veces incluso se lo digo a mi marido, digo, ¿y si mi madre no está ahí? ¿Y si es un señor? Y yo estoy ahí rezando y estoy mirando con el Kleenex así y no es nada. Y me dice, ¿pero cómo no va a ser? Digo, ya tienes razón, es una tontería. Y hago que se me olvida, pero de vez en cuando tengo esta cosa. ¿Y has pensado en abrir? No. No se puede hacer, ¿no? No, además en el caso del COVID hubo unos, vamos, no los he contado nunca y tampoco lo quiero contar ahora porque me voy a poner a llorar y no quiero. Pero hubo cosas que hubo que hacer con los cuerpos que... No se lo he dicho ni a mi marido. O sea, la conversación con el señor de la funeraria fue, bueno, entonces, claro, como es una enfermedad contagiosa y tal, tenemos que hacer esto. Y yo pensé, claro, Dios mío, o sea, no quiero saber que esto va a pasar con el cuerpo de mi madre. Entonces, o sea, no sé, pues lo que hay ahí, mira, tiene una lápida monísima, tiene un arreglito de flores que compré tal y no quiero, y cuando mi padre haga 10 años de su fallecimiento, podrá estar ya enterrado con mi madre y ya estarán enterrados los dos. ¿Cómo? En la lápida de mi madre están puestos los nombres de los dos. O sea, es como que mi padre estuviera en 2 lápidas. Es así de chulo. Me diría muy bien. Y una tercera si fuera posible. Pero
Pero sí, pero no he pensado en abrir. No. Una tontería. Yo tengo una hija de 1 año y medio y mi mujer vuelve a estar embarazada de un segundo. Y desde que nació Maya, a veces mi mujer y yo pensamos en la muerte de nuestros padres, que están todos vivos, y también en nuestra muerte, pero de una manera diferente a como hubiéramos pensado antes, con mayor no sé, naturalidad o serenidad, pero también con una sensación de intensidad y con una tristeza, no sé, diferentes a antes de que tuviéramos hijos. Y es un poco extraño, pero también pensamos mucho en la relación entre padres e hijos, en el amor entre padres e hijos y entre hijos y padres, porque cuando uno se hace padre descubre que hay una cosa muy extraña, que es que hay una enorme asimetría entre el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Bueno, el caso es que te quería preguntar por el mundo una vez que mueren los padres. ¿Cómo es el mundo cuando mueren los padres, cuando uno tiene hijos, pero ya no tiene padres? Quizás es una pregunta muy personal que es intransferible, pero no sé, me gustaría preguntarte por esto. Pues mira, yo pensaba cuando estaban ellos, o sea, cuando estaban sanos, pensaba, o sea, no voy a poder soportarlo cuando no estén. Cuando estaban enfermos era, no voy a, o sea, quiero decir, va a carecer todo de sentido. Y mi vida sin padres ahora es maravillosa, porque, o sea, los tengo tan presentes, bueno, los tengo tan presentes que soy la mitad de uno y la mitad de la otra. O sea, de vez en cuando tengo cosas y a veces me dicen, pero mamá, te acaba de poseer la abuela. Esa frase no te la hemos oído jamás, pero la decía la abuela. Entonces, yo noto como... O sea, no sé si existen estas posesiones. No he hecho tampoco ningún tipo de espiritismo ni nada de esto, pero hay un momento, pero y sobre todo en el caso... O sea, en mi caso tengo una profunda paz y una tremenda serenidad y sensación de el deber cumplido. O sea, del deber cumplido. Y entonces ahora muchas veces, o sea, con mis suegros que están vivos, mi suegra tiene la misma edad que tendría mi madre ahora, también es del 38. Mi suegro ha cumplido en el mes de septiembre 90 años, perfectamente autónomo, un hombre que va siempre elegantemente vestido, que se va todas las tardes a tomarse un whisky. O sea, es un poco el ídolo que debe tener España. O sea, es mi segundo libro tendrá que ser sobre mi suegro. Pero es verdad que es un... muchas veces, y esto, o sea, me gusta porque mi marido tiene una relación con sus padres y tiene una manera de mostrar los afectos mucho más contenida y mucho menos. Nosotros éramos muy de tocarnos, de ser muy pesados, muy besucones y muy tal. Entonces, algunas veces yo creo que él ha mejorado la relación y el cuidado con los padres precisamente porque él se ha entregado a cuidar a los míos. Entonces, algunas veces siempre nos pasa, o sea, yo mis hijos todos los días pesados son, igual que ellos lo piensan de mí, pero al mismo tiempo ahora a veces digo, sí, ya lo sé, que preferiríamos tener otro plan 1000 veces mejor que tener que hacer, quedar con tu padre, ir a ver a tu madre y tal, pero es que esto habrá un día en que lo eches de menos. Aunque no sea el mejor plan de tu vida, estar con una persona que puede tener una enfermedad degenerativa o no, o alguien que ya te ha contado 3 veces la misma cosa y tal. Pero esa parte yo creo que... Y entonces yo ahora también pienso todo lo que me sentía de desdichada cuando pensaba, es que mi madre se quedó huérfana con 70 y pico años, o sea, ya era abuela de mis hijos. Y yo con 40 y pocos, la cantidad de tiempo que tal. Y ahora pienso, bueno, pero es que ahora puedo hacer muchas cosas que si estuvieran mis padres pensaría, pero no en plan de me iría a vivir al sudeste asiático, sino planes en los que pensaría, tengo que encajar a mis padres en algún momento de mi semana o de mi día. Entonces ahora digo, pues qué bien, o sea, qué bien, ¿sabes? Tenerlos tan vivos y tan presentes. Y de alguna manera decir, oye, pues que nos quiten lo bailado, vamos a hacer esto y vamos a... No sé, es una manera como yo me siento bien y me siento súper tranquila y permanentemente en homenaje. No, qué bonito. Yo quiero mucho a mis padres y estoy muy unido a ellos. Bueno, tanto es así que montamos una empresa juntos con mi padre y a mi madre la veo casi cada día. Pero no estoy seguro de que los trate
todo lo bien que debería tratarlo. Bueno, esa sensación también la tenía yo. Y todos tenemos una cosa de que siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero infinitamente peor también, piénsalo. Bueno, peor así. seguro se pueden hacer, pero mejor desde luego que también. ¿Tienes algún consejo práctico para tratar mejor a los padres de uno? Un consejo para mí o para cualquiera que nos escuche, dado que tenemos la oportunidad, el tiempo y la oportunidad de corregir lo que haya que corregir. No sé si tienes algún consejo, dado que te has querido mucho con tus padres, tienes un vínculo afectivo tan fuerte, has escrito un libro increíble que habla muchísimo de ellos, los has cuidado. Igual hay algo que les explicas a tus hijos y que puedes Bueno, a mí me da compartir con mucha nosotros. vergüenza dar consejos y ser ejemplo de nada, porque también una de las cosas de las que me he dado cuenta es que también he tenido mucha suerte por cómo han sido mis padres. Esta cosa de parecer que todos los padres son seres especiales con superpoderes y tal, o sea, hay padres mezquinos y hay auténtica gentuza que es padre, porque para esto solamente hace falta mantener relaciones sexuales. O sea, quiero decir, no te dan un certificado de va usted a ser padre porque cumple con los requisitos, es usted una persona cívica, puede dar una estabilidad a un hogar, no. Aquí tienes un hijo y tiras para adelante como puedes o como sabes. Pero es verdad que a mí me parece que, no sé, hay cierta como sensación de benevolencia. Igual que ellos te han perdonado todas tus trastadas, todas las cosas como hayas podido ser como hijo en las distintas etapas de tu vida, atolondrado, hayas sido un desastre en las notas, un desastre vital, pero igual que ellos normalmente te lo suelen tolerar, también hay que ser lo menos intransigente posible. O sea, todos vamos a ser viejos. Yo ya tengo manías. Tengo manías desde que soy consciente de que tengo uso de la razón. Entonces, imagínate. Entonces, algunas veces mi marido me dice, ¿qué vejez me vas a dar? Y dice, bueno, ya me la estás dando. Entonces, toda esa cosa. Entonces, intentar un poco de tolerancia extrema. O sea, hay que ser intolerante con otros intolerantes, pero con tus padres, hombre, a no ser que sean delincuentes, te peguen o sean unas personas que te hacen la vida desgraciada, manténlos lo más alejados posibles de ti. Pero pues si ya lo sabes que a tu madre le gusta no sé qué y que, por ejemplo, mi madre, es que, o sea, mi madre y mi padre nos llamábamos todos los días 200 veces. Entonces, Tomás no entendía. ¿Pero qué os ha pasado? Si ha pasado... Bueno, pues mira, porque mi madre me ha llamado y me ha dicho que en la tele está saliendo no sé qué, no, que se ha divorciado no sé qué famosa y que, a ver, estábamos ahí pues de charleta o de que tú le echaras al cocido una punta de no sé qué, no se te ocurrirá. Pues ya te ponías a contar idioteces. Entonces, ¿somos muy pesados? Sí, pero seamos pesados ese tiempo y tú ya lo sabes que si a tu padre le gusta los domingos hacer tal, pues claro, hijo, pues vete a hacerlo. ¿Que es un rollo? Pues sí, pero ¿y los rollos que te ha aguantado él a ti qué? Muchísimos. Es un poco eso. Vale. Tolerancia y el mínimo de intransigencia posible, siempre y cuando no haya estupidez supina y violencia del otro lado. Súper. Después de haber pasado por todo este proceso, ¿qué opinión te merece el mundo de los cuidados? ¿Cuánto crees que valoramos o que no valoramos los cuidados de personas mayores, pero más allá de personas dependientes en general? Incluidos pues niños, por cierto. Sí. A ver, yo creo que probablemente lo valoramos, bueno, lo valoramos tan poco que normalmente la mayor parte de un altísimo porcentaje de los cuidados recaen en o las mujeres de la familia por el mero hecho muchas veces de porque es la mujer, es la hija y entonces pues le ha tocado, o sea, como diría mi padre, le ha cagado el palomo por ser chica. O algunas veces también recae fundamentalmente, cuando te lo puedes permitir, recae en mujeres migrantes en las que cuanto más alta es la clase social, más creen que están fenomenal pagadas y no se dan cuenta de que están pagando para que le limpien el culo a tu madre o a tu padre. Y le den las pastillas que toca y no, como una vez que me llamó mi padre y me dijo, es que me he tomado las pastillas de la noche y entonces ahora estoy muerto de sueño. Digo, pero papá, si te he puesto pegatinas ya, hija, me he despistado. Bueno, pues salí corriendo porque digo, este hombre que nos haga a la calle que se me desploma. Pero ese tipo de cosas que recuerdas con humor, yo pienso, bueno, a ver,
estás pagando a una señora de, no sé, República Dominicana o de donde sea y todavía te permites en plan de, ¡uy! Es que menudas confianzas se toma. A ver, le estás pagando 700 euros. Eres una miserable de persona y sin contrato y sin tal. Entonces, los cuidados lo consideramos un asunto menor en ese sentido. Pero porque yo creo que forma parte de algo que tiene todavía también algo absolutamente común y universal, que es la vejez. Nadie quiere envejecer y todos sabemos que nos vamos a morir, pero no nos apetece, nunca te viene bien. Entonces, claro, pues entonces es un poco de, uy, no. Entonces, por eso también hay esa resistencia del aguantar lo máximo posible sin ayuda, aguantar lo máximo posible sin ir a una residencia, sin tal, porque tú no quieres reconocer tus propias incapacidades. Entonces, con el tema del cuidado, los cuidados están muy mal pagados, ¿Crees, además. ¿crees que hay alguna alternativa a la gestión actual de la vejez y de la dependencia, al modelo de la residencia, de la vida solitaria de las personas mayores que se caen y que han de arrastrarse hasta el teléfono para llamar a un hijo o a una hija para decirle que Yo creo se que han es un roto una cambio cadera? cultural y social tan salvaje que nos puede llevar, no sé, décadas en caso de que la cosa vaya un poco cambiando. Esta cosa, yo tengo una amiga, mi amiga Paz Martín, que es arquitecta y está especializada en temas de mayores y siempre dice que España es una anomalía en cuanto al modelo residencial en Europa, porque en muchos casos, claro, aquí hay una cosa que es lo que te acabo de decir de mi familia, la pesadez, el besuqueo, el tocarse, el tener una relación de, por favor, qué cansinos sois, no hay quien os aguante. Entonces, no sé, ella que estuvo además durante un tiempo viviendo y trabajando en Holanda, me decía, o sea, el holandés en cuanto cumple, no sé, 50, empieza igual a invertir en una especie de... esto es muy madrileño, pero que todo, o sea, como una especie de corrala en la cual invierten unos cuantos colegas y saben que ahí tendrán una especie de edificio donde tendrán servicios comunes, un médico o un tal, pero donde van a envejecer en sus apartamentitos. Sí. O sea, esto es un poco como medio de, no de diseño, pero tienen este concepto, las residencias, o sea, uno no tiene por qué irse a una residencia con 83 años, una sonda o está en silla de ruedas, sino que tú te vas porque, bueno, la familia bien, gracias, pero no necesitamos comer todos los domingos juntos. Entonces, o sea, yo me voy y yo entro y salgo y hago mi vida y punto. Y el que quiere se va a misa y el que quiere se va a una librería, se va a tomar un café. Entonces, este tipo de proceso gradual. Normalmente en España la gente quiere aguantar hasta que ya se va a arrastrar. Y hasta que ya lo que quiere es ir eso con el teléfono móvil encima y con el botoncito este de la asistencia por si se cae y tal, pero no quiere reconocer que el resto de cosas ya a lo mejor no las puede hacer. Y entonces eso yo creo que, o sea, el cambio es un cambio que tiene que ver más allá de los modelos residenciales, de cuidado y que todo es mejorable. Yo creo que el cambio social es tan brutal porque mis padres también eran de los de nosotros, desde luego, hija, no queremos ser una carga, tú que además eres mucho más joven, tu hermana vive en Estados Unidos, nos llevas a una residencia. Y luego mi padre, porque no llegó a tiempo, pero vamos, mi madre, o sea, consideraba que yo había sido una malísima persona que la había metido ahí para librarme de ella. O sea, este concepto de me metes ahí para aparcarme y así tú te despreocupas de mí. ¿Cuál es el problema de las residencias? ¿Por qué la gente no quiere ir a residencias? Hombre, yo creo que porque por mucho que te digan que tú puedes convertir, primero porque la mayor parte de residencias, las habitaciones son compartidas. Y todos sabemos cuando vas a un hospital en el que si tienes la oportunidad de estar en una habitación individual, lo prefieres no tanto por tus visitas, sino porque tu intimidad, tu estar desnudo, tu pasar al baño y tu pérdida de derechos civiles que tienes cuando estás ingresado en un hospital, no quieres escuchar toser al de al lado o delirar al de al lado. Entonces, en las residencias, muchas de ellas, las habitaciones son compartidas. Es una pérdida de derechos para la gente mayor, tanto que hablamos. No soporto el concepto de meterle el nuestros mayores, nuestros niños, no. Son de sí mismos, no son nuestros mayores. Esa infantilización de los
los viejos, que es que son viejos, no pasa nada, no hay que adornarlo. Entonces yo creo que, claro, tú sabes, y además entras allí y hay un tema que yo me daba cuenta y como te digo, mi amiga Paz me abrió muchísimo los ojos. O sea, tú entras en una residencia y muchas veces por falta de personal o por falta de tal... Tú imagínate que tú eres una persona que, como esta persona con la que coincidí yo el otro día, no has madrugado en tu vida. En una residencia a todos los levantan a la misma hora, a las 8, 8:30. Habrá gente que se levante a las 6 y que quiera estar despierta a las 6. Claro. Pues no puede como salir de su cuarto. Que le guste comer a las 3 de la tarde o que a las 12:30 le apetezca comer. Entonces, entras en una especie de internado. Entonces, pierden muchísimo. O igual hay gente a la que lo que le apetece es, pues no sé, le gusta ir a tomarse un descafeinado tal. No. O sea, quiero decir, está todo muy restringido. Pierden muchísima de la autonomía. Entonces, a mi madre, por ejemplo, los domingos había cine. Ponían normalmente, como en el gimnasio, un proyector y había siempre una peli. Mi madre no quería ir al cine, que no iba al cine en su vida real. Los sábados había un concierto de piano. Bueno, la gente que le guste la música clásica, vale, pero mi madre decía que no, que ella lo que quería era ver pues el programa de cotilleo de los sábados por la tarde. Quería ver Sálvame y no podía. porque después de comer tenía que estar en el salón por si tenía alguna necesidad. Claro, mi madre estaba enferma y tenía esa dependencia, pero claro, era... ¿Pero por qué no podéis subir a mi madre? No, porque si le pasa algo, la habitación de mi madre era individual, afortunadamente, pero claro, si le pasa algo, claro, mi madre decía, es que mi madre era bastante antipática, entonces no quería estar de tertulia con otros residentes. Entonces pero si yo lo que quiero es ver a Belén Esteban, ¿por qué tengo que estar obligada a? Entonces yo creo que muchas cosas... debería haber un modelo en ese sentido flexible, de que al que le guste levantarse a las 11 de la mañana, que se levante a las 11 y luego esté hasta las 3 viendo pelis o viendo lo que le dé la gana o jugando al solitario, me da igual, pero ese tipo de cosas, o sea, yo lo pienso, si ahora a mí me obligaran, no, tú todos los días vas a comer hasta ahora o todos los sábados vas a tener por la tarde, no, que yo no quiero ver una peli de western, que no me interesan. Entonces esa parte está. Y luego hay una parte tremenda de la que yo, gracias a periodistas como Manuel Rico, hemos vivido un proceso paralelo de él trabajar en ello para Infolibre y yo, por mi circunstancia personal, que es cómo los cuidados asistenciales, la dependencia y sobre todo las residencias están cayendo en manos de gestores financieros, donde lo que se ve es a la rentabilidad. O sea, los cuidados convertidos en una variable absolutamente económica. Entonces es en plan de aquí en una residencia ponemos el menor personal posible, el menor presupuesto en comida posible, porque se trata de a ver cuánta rentabilidad nos da cada viejo. Y entonces, por eso muchísimas residencias. ¿Tú te imaginas que tú tuvieras que llevar a tu hija de 1 año y medio al médico y te dijeran que no hay pediatra, que la va a ver el mismo médico que te... Pues quiere decir, las residencias, el médico que hay no suele ser geriatra. Yeah. O sea, no hay geriatras. Hay un exceso de pediatras en España porque es muy mono ver con niños, incluso aunque estén enfermos y aunque se te mueran. Pero con los viejos nadie. O sea, entonces hay muy pocos geriatras. Entonces, la residencia de mi madre, la doctora era una endocrina. Entonces, ella te decía, pues su madre como es diabética, aparte de tal, que procure moverse un poco, tiene que... Claro, o sea, extraordinaria profesional, la carrera que yo nunca habría podido hacer, pero es que no es lo que estoy buscando. No necesitan un traumatólogo, necesitan un geriatra. Entonces, a mí me parece que esa parte, esa privatización y esa, aunque sean residencias concertadas también, y esta cosa de mirar, oye, mira, cada viejo me tiene que dar esto al mes para que mi fondo de inversión sea rentable. A mí me parece terrible. Luego, eso sí, se nos llena la boca con nuestros mayores. Bueno, pues ahí también hay una parte que yo no he querido tampoco deslizar en el libro porque mi libro he pretendido que sea una historia de amor a mi familia. Pero hay un tema que en plan de... con el voto decimos muchas cosas y lanzamos muchos mensajes y muchos que tienen que ver con los cuidados. ¿Se sabe qué pasó en Madrid con el tema de las residencias? Yo soy de Barcelona y seguí muy poco o muy poco de cerca la polémica de las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia.
¿Tú qué viste, qué viviste y como periodista y como persona interesada en este tema, qué sabes? Bueno, pues ¿Es lo que acabas de decir o claro, algo más? ante una respuesta que siempre te suelen dar personas de fuera de la Comunidad de Madrid, que es cuando te dicen que en el resto de comunidades, como en el resto del planeta, murió también mucha gente en residencias, pero la Comunidad de Madrid tuvo esta particularidad a la madrileña de que se redactó un protocolo firmado por un señor que se llama Carlos Moore, que lo que decía era básicamente que las personas mayores sin seguro privado que estuvieran en una residencia no fueran derivadas a hospitales si estaban contagiadas por el COVID. O sea, si tú tienes un seguro privado, te mandaban a un hospital privado, pero si no tenías seguro y tenías que ir a la Seguridad Social, que no te los derivaran. Porque total, por resumírtelo, eran viejos y aquí, oiga, esto Iban a está morir igual. lleno de gente tal. Con lo cual hay una parte, primero la parte del seguro privado, pero luego, si mi madre hubiera estado en casa y se hubiera contagiado, la habrían llevado a un hospital, porque yo habría llamado. Entonces, esto de no derivar a la gente mayor, pues trajo consigo 7.291 muertos en residencias solo durante la primera ola, y una causa que se acaba de reabrir hace unos días, en la cual el señor Carlos Moore, residente ahora en Andorra, no relativamente lejos de donde estamos, más cerca desde luego que de Madrid, acudió a declarar y básicamente lo que dijo es que sí, él firmó ese protocolo, pero eran recomendaciones y que la responsabilidad es de los hospitales y de los centros que siguieron esas recomendaciones. Bueno, en eso está el caso. A mí me parece que con el voto se dice mucho, pero también te diré que el mismo gobierno que elaboró esos protocolos ha tenido en mayo una mayoría absolutísima. Yo no estoy diciendo que, ni mucho menos, que la gente que ha podido votar y ha podido perder a sus familiares es porque estaba deseando que sus familiares se murieran, pero supongo que en cada voto y en cada tal pesan una serie de variables y esta, pues, bueno, esto es como cuando se mueren, en caso de mi madre, ¿no? Pero me acuerdo cuando murió mi padre con 85 y hay algo muy terrible cuando alguien te quiere dar el pésame y te dice, bueno, ya era muy mayor. Bueno, pues haberte muerto tú. O sea, mi abuela murió con casi 105. O sea, a mi padre le hubieran quedado por lo menos una década para seguir yéndonos a tomar unos torreznos y una caña. O sea, déjame en paz. Entonces hay una parte en la que yo creo que ahí ha sido muy demoledora y muy devastadora. Entonces, bueno, yo... mira, hay algo que siempre me acuerdo, siempre con Carmen, la directora de la residencia. Las visitas a las residencias, por lo menos en la Comunidad de Madrid, se prohibieron. El 8 de marzo fue un domingo, fue el último día que yo vi a mi madre, y se prohibieron el 9, las visitas a la residencia. Entonces, bueno, pues se prohibieron y yo pensé, bueno, vamos a ver, pues se prohíben. Pues cuando ya pues cuando pase todo esto y podamos ir, pues volveremos. También, ¿ves? Así un poco como que yo me dejo llevar como si la vida no pesara. Y entonces de repente dijimos, bueno, pues voy a llamar a la residencia para ver si va todo bien, si mi madre está tranquila y tal. Entonces llamé y me pasaron con la directora. Y me acuerdo, no se me olvidará jamás, que le dije, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo vais? Pues te puedes imaginar, porque tal, hay residentes que están muy nerviosos, hay tal. Y me dice, digo, bueno, ¿y mi madre cómo está? Pues tu madre está bien, tu madre está tranquila y se está encargando de decirle a la gente que se tranquilice porque su hija le ha contado que hay un virus chino y que entonces tal, porque mi hija es periodista y entonces a mi madre ahí de repente se sacó las plumas ella, porque no sé qué tal. Digo, bueno, digo, pues nada, digo, oye, ¿necesitáis algo? Le dije, o sea, no sé, ¿podemos hacer algo? Y me dijo ella, mira, no sabes cuándo te lo agradezco. Dice, porque sabes que los que habéis venido todos los días y los visitantes más frecuentes de la residencia me decís este tipo de cosas. Y gente que viene meses y años sin venir aquí,
en cuanto hemos prohibido las visitas, han llamado para decir que esto es una pérdida de derechos y libertades y que a ellos un gobierno no les va a decir si pueden o no ver a sus padres. Eso se me quedó muy grabado porque pensé, pues igual no lo hemos hecho tan mal, porque yo pensé, haces una auditoría de ti mismo y dices, pues si la he visto el 8 y el 9 de marzo se ha cerrado esto y ya no la ha vuelto a ver más, claro, si llevas 1 año y medio sin ver a tu madre y ahora que te lo prohíben, ¿te acuerdas que qué bien, vamos a ver a la abuela Piluquita? Pues mira, no. Ahora no se puede y es por un tema de salud pública, no es que se le antoje a alguien, una administración regional o central, es que no se puede ir por un problema de salud pública. Y eso se me quedó muy grabado y pensé, esto es que claro, es un test de estrés como el de la banca, es un test de estrés para cómo hemos cuidado hasta ese momento y qué prioridades hemos tenido, que yo creo que hay gente que no debió soportarlo. O sea, de repente de pensar, ahora ahora tengo un retrato, me han puesto un espejo y me estoy viendo. Y no me gusta lo que veo, claro. Estabas diciendo antes que los holandeses, que supongo que no es cierto, pero que los holandeses con 50 se ponen a invertir en... Si no a los 50, desde luego sí que en otros países los modelos residenciales son un poco más de... como no de casa rural, pero como una cosa en la que tú entras, mejor sales, montado. Tienes un médico, sí. ¿Cómo crees que vas a envejecer tú y que van a Ya estoy envejeciendo fatal, te lo podría decir Tomás en este caso. ¿Pero crees que para cuando tú seas una persona mayor y dependiente las cosas pueden haber cambiado? ¿Tienes un plan después de haber vivido todo esto y de haber pensado tanto en este asunto también profesionalmente? ¿Tienes un plan superior al de los demás, al del común de los mortales? No, ni superior ni inferior. O sea, quiero decir, son cosas que a veces mantenemos las conversaciones en casa los dos adultos con una enorme dosis de pragmatismo de nosotros tampoco queremos dar problema, pero vamos a hacerlo bien. Entonces hay una parte que sí que me gustaría cuando mis hijos sean un poco más mayores y se vayan de casa, que es hacer una cosa que hicieron mis padres, que me parece que está muy bien, que es irse a un piso mucho más pequeño, accesible y tal. Ya no hace falta, la suerte también, no hace falta ya vivir con 3 habitaciones y un sitio donde yo he escrito y donde tal, no. Porque cuando haya que tal, pues nosotros con un par de habitaciones, una cocinita, un baño y un tal, vamos a estar los dos muy bien. Y luego hay una parte en la que afortunadamente, primero por el oficio y después por lo vivido, yo creo que espero que la nueva ley de residencias, porque ahora las nuevas residencias de nueva construcción, la nueva ley de residencias, que esto es una cosa que partió del Ministerio de Asuntos Sociales, tienen que tener una serie de requisitos que intentan hacer el recinto algo más humano y algo más habitable, algo más parecido a lo que puede uno tener en su pisito o en su tal. Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente hay información y hay posibilidades que no sé si me las podré pagar, pero yo creo que hay cosas y hay empresarios, y estoy pensando ahora en una empresaria catalana de la que no me acuerdo su apellido, entonces tampoco quiero decir, pero que tiene un concepto de residencias que cuando a mí me las contó, pensé, pues esto se parece un poco a lo que me ha contado a mi padre. Es un modelo residencial, claro, tiene que estar fuera de las grandes ciudades porque es un espacio donde tú lo tienes, o sea, no estás en medio del campo y un pajarito se posa en tu hombro, pero es un sitio donde te permite tener unas habitaciones donde no estás como en Claro, no puede estar en un metro cuadrado carísimo. Claro, sí, en una cosa, claro. O sea, esto de quiero estar en el mejor barrio de... O sea, no existe. No hace falta. No. Tu libro es, en parte, un largo circunloquio para hablar con tu madre. Sí. ¿En qué situación estáis ahora las dos? Estamos muy bien. Estamos muy bien. Yo creo que además con mi madre los 3 años y pico, yo creo que fue una mezcla. Fue una mezcla la cual la enfermedad, y suena muy bestia decirlo, pero la enfermedad a mí me hizo un favor porque la amansó físicamente e incluso mentalmente. Entonces, también de estas cosas como que aprendes, ¿no? Que dependiendo de dónde tengas el carcinoma, o sea, cuando se tiene en órganos
como el hígado, como era el suyo, como los riñones, o sea, los órganos que filtran. O sea, mi padre mantuvo la lucidez hasta 3 o 4 horas antes de quedarse inconsciente, pero en el momento de mi madre, claro, la sangre te pasa intoxicada. Entonces, como te pasa intoxicada, hablas pues como si, no sé, te hubieras tomado 2 copas o te hubieras fumado algo y estás así un poco como que, bueno, sí, todo va bien, no pasa nada. Tal. Yo creo que hubo un proceso por la enfermedad y luego yo creo que porque ahí fui caballero y fui terca y todo como los desprecios y su violencia verbal de no te quiero ver, te has salido con la tuya, eres una hijastrona, no sé qué, te parecerá bonito, tal. A diario yo iba, aguantaba el chaparrón, yo además hacía como plan de yo no voy a llorar delante de ti por mis narices y al salir me pegaba la llorera cogiendo el autobús hasta que me iba a mi casa, pero ella no me había visto llorar. Y yo creo que ella acabó dándose cuenta de que fue un tiempo extra de vida. Estaba bien cuidada, tomaba lo que tenía que tomar, las pastillas, comía lo que tenía que comer, bebía lo que tenía que beber. Entonces, ahí hubo un punto en el que ya había veces que no podíamos hacer planes, pero salíamos, venían mis hijos, hacíamos tal y ella veía crecer a sus nietos, hacer tal. Y yo creo que ella jamás pronunció el nombre de mi padre desde que falleció, pero ella se daba cuenta de que ella estaba pudiendo hacer cosas, o sea, llevarla a un sitio, a comprar, a una tienda, a comprarse unos zapatos, o de, venga, que esta ropa que tienes no me gusta, vámonos aquí. Claro, yo me acuerdo que fuimos con mi hija a una tienda de barrio, el Probador, y mi hija se partía. Me dijo, pero si es que la abuela se ha comprado una fortuna, ¿pero cuánto se ha comprado? Pero claro, ese día mi madre salió y luego, claro, estaba que nos quería a todos, vámonos a comer, yo os invito. Claro, porque había cumplido. Entonces yo creo que ella se fue dando cuenta de que ella había sido muy burra y yo no era tan hijastrona como ella me acusaba. Entonces llegamos ahí a querernos, yo creo que muy, muy bien, y ya hubo un momento en el que dijo, cabrita, ya te has salido con la tuya, pero la verdad es que esto no está tan mal como pensábamos. Bueno, quiero hablar un poquito de política y ¿Vale? no sé si de política o mejor dicho, de qué aspecto tiene la política desde tu ventana. Tú has hecho mucho periodismo económico y de hecho también te quiero preguntar por ello después, y ahora estás haciendo mucho periodismo político, pero con un tono muy, muy personal, único. ¿Qué aspecto tiene la política desde tu ventana? Pues tiene como aquellas visitas que hacían mis padres al Madrid pijo, al Madrid adinerado de los fines de semana, porque yo procuro ir a las cosas justas, tengo también esa suerte, o sea, yo no soy de las personas que está todo el día en el Congreso, todo el día en el Senado, todo el día en las asambleas o en el ayuntamiento, no. Yo voy a picotazos y además voy los días grandes. O sea, ya los colegas siempre dicen, tú no te pierdes un sarao, voy el día de la Constitución, ahora iré espero cuando la princesa Leonor jure la Constitución. A mí me gusta ir para arreglarme. Entonces yo voy y yo lo disfruto mucho y yo es verdad que me encanta, o sea, me genera mucha adrenalina, pero también me genera muchísima alegría saber que una vez que ha terminado una investidura, una moción de censura, un no sé qué, yo me voy a mi casa y ya llego allí y todo va como lo he dejado. Entonces eso me genera mucha paz. Y luego yo tengo, aparte de mi tendencia a la locuacidad que está sufriendo una vez más, como esta mañana, soy capaz de empatizar hasta con el mismísimo demonio. Entonces, no quiero conocer a personas. O sea, vale. Pedro Ballí lo sabe. Porque Pedro, que es muy de vente a tomar algo, que ahora vamos a ir con el diputado no sé quién, le digo, no, porque si luego quiero atizar sin piedad a esa persona porque ha hecho una intervención nefasta, o sea, si ha habido una croqueta de por medio entre ambos previa, claro, es kriptonita es para más mí. difícil. Entonces, por ejemplo, en el caso de la presentación del libro en Madrid, he cogido a Rita Maestre, que es una de las personas con las que no he sido buena profesional. La vida y algunas de las cosas que he escrito me ha hecho
que nos conozcamos y que ahora tenemos una relación a la que la quiero mucho, a ella, a Manuel, su marido, su hija Hanna, se ha dormido en mis brazos. Quiero decir, ¿yo qué más intimidad ya puedo tener con ella? No hemos necesitado pasar fines de semana juntos y tal. Entonces yo no puedo escribir sobre Rita. Entonces tengo una visión de la política muy como la gente que se pone en las puertas del Congreso a ver si Pedro Sánchez es muy alto, a insultarle o a aplaudir a no sé quién, o a ver si no sé qué diputada es tan guapa como parece. Estas cosas muy del pueblo, yo procuro tener esa mirada. Entonces me fijo mucho en esos comportamientos, pero puede ser un señor que puede ser político, puede ser un frutero. Me fijo en esas cosas. Pero precisamente para la gente que ve la política desde la tele o en los periódicos, ¿cómo es el mundo de la política? ¿Con qué te quedas tú? ¿Cómo le explicarías tú a esa gente Pues mira, lo es que como es la una política? clase de la ESO en cualquier instituto público. O sea, quiero decir, yo cuando lo veo desde la tribuna de prensa, o sea, hay una parte de mí en la que me sale la persona intolerante que creo que llevamos todos dentro, sí, radical y dictatorial, y yo requisaría todos los dispositivos móviles, sean iPads, porque quiero decir, o sea, yo soy miope, aunque llevo lentillas y veo bien, pero yo a veces me asomo y digo, o sea, se está comprando algo o sea, gente que se compra ropa. Y luego, una cosa que yo llevo muy mal y que no sé cómo me comportaría si yo fuera todos los días o trabajara como diputada, que es que yo esté hablando ahora y que tú estés hablando con el de al lado mientras yo estoy hablando. O sea, me parece una pérdida de modales y sueno muy antigua, pero mírame a la cara, te estoy interpelando, te estoy diciendo, Pedro Sánchez, que eres idiota o que eres lo peor que nos ha pasado. Mírame, Pedro Sánchez, o sea, no estés con el móvil. Es que yo a mis hijos les regaño cuando están con el móvil, les prohíbo llevar los móviles cuando estamos comiendo, cenando a la mesa. Entonces, hay una parte en la que es profundamente un poco pueril. Y luego esta cosa también que yo creo que pasa en otros parlamentos, tampoco vamos a echarnos tantas piedras porque bueno, en fin, lo vemos en el británico y lo vemos en otros parlamentos. O sea, esta cosa de él, la cosa de que todos en pandilla somos muy malotes. O sea, al que alguien esté hablando y entonces increpes, porque yo qué sé, ha salido uno de Bildu, o ha salido uno de Junts, o ha salido uno del PP y entonces todos se ponen así. Yo digo, pero toda esta gente... O sea, te ayuda mucho también a decir, pues hijo, tampoco es para tanto. O sea, me genera mucho más interés lo que me pueda contar Moja, que es un camarero marroquí que tengo en el bar de abajo, con el que he tenido conversaciones más interesantes desde el Mundial de Fútbol, el papel que hizo Marruecos, el terremoto en Marruecos, hablándome de su familia y contándome cosas de la zona donde había sucedido. Y, o sea, oliéndole a él mientras me pone una copa de vino blanco, he tenido, pero no porque quiera quedar como la periodista del pueblo, sino porque me ha parecido, ¿sabes? Que no me ha entusiasmado demasiado lo que he visto, pero también porque, como tiendo a la empatía, no quiero, decir, me han presentado a gente a la que yo políticamente desprecio profundamente, y esa gente te ha dado 2 besos, me ha olido una persona en concreto muy bien y he pensado, qué bien huele, pero claro, se lo voy a decir. Entonces yo pienso, o sea, me tengo que ir porque que al final le voy a acabar preguntando por su familia y nos vamos a acabar intercambiando los teléfonos. Y no, encantada. Y me voy. Huyo. ¿Y qué dirías del mundo de los medios de comunicación? ¿Dirías algo parecido Es o aún muy peor. diferente? O sea, déjame plantearlo de manera más explícita. La mayor parte de la población de este país y del mundo entero siente desprecio hacia los políticos y los periodistas. Un desprecio muy, muy lejano, muy, muy impersonal, ¿no? Joder, qué pesados. Joder, eso, qué pueriles. Joder, deja el móvil. Joder, qué violento tu discurso. ¿Por qué? ¿No? Este tipo de cosas, ¿no? Y con los medios de comunicación igual, ¿no? Joder, déjale hablar, no le interrumpas, ¿no? La tertulia política no es una tertulia, es absoluto. O estar hablándole a alguien y que esté con un iPad escribiendo un artículo y tú,
Ok. Exactamente. Bien. Entonces, como miembro de la profesión, como observadora de políticos y como periodista, ¿tienes alguna justificación para lo estúpidos que parecen los periodistas y los políticos desde la tele? O al menos los periodistas políticos y los políticos. Pues mira, ¿O yo no? creo... Sí, claro que tengo una teoría a este respecto. Yo creo que porque los políticos que vemos y los periodistas que vemos son prácticamente personas y personajes absolutamente simétricos. Quiero decir, hay una cantidad de concejales, alcaldes de sitios más pequeños, alcaldes de sitios medianos y tal, que trabajan y que le dedican a su ombligo un relativo espacio de tiempo. O sea, el que está permanentemente saliendo, bueno, si eres presidente del gobierno, presidente de la Generalitat, o sea, es que estás en una agenda pública, pero hay una cantidad de gente en la política que trabaja, que se cree lo que hace, aunque a mí no me pueda gustar lo que cree, pero que trabaja, que no cobra tanto dinero porque la política sabemos que está mal pagada en general en este país. Hay una cantidad de gente que lo hace, que se esfuerza, que se preocupa por la gente, que se preocupa por tal, que me parece muy injusto que la comparemos con una persona que está o permanentemente por su actividad en los focos o buscando permanentemente un foco y un minuto de oro de atención, hablando de cosas que no son de su competencia, pero así desvía y no hablamos de lo que realmente, cómo se lleva una ciudad, una comunidad, etc. Entonces esto yo creo que por eso es los políticos todo el día por ahí, en coches oficiales. También esto de la antipolítica se nos da muy bien. Todos llevamos un ministro de Economía, un seleccionador de fútbol y todos sabemos lo que tendríamos que hacer con respecto al trabajo ajeno. Y luego los periodistas que vemos, salimos en la tele y estamos en la radio, nos estamos quejando de el político que no sabe lo que vale un café con leche, que no puede pisar la calle porque tal, pero lo pisas tú, que llevas 7 tertulias hoy en el día y que solo te relacionas con periodistas o con políticos. O sea, ¿te has cogido alguna vez la línea 27 de la EMT en Madrid, que va desde Embajadores hasta Plaza de Castilla? No, porque vas en taxi, de tertulia en tertulia, de bolo en bolo, de comida en comida. Entonces es el mismo síndrome, que se puede llamar de la Moncloa o de la Moqueta o de como quiera. Entonces se parecen mucho. Entonces el periodista al que has visto gritar a las 8:30 de la mañana y lo ves a la 1:30 en otro plató y sigue gritando, ¿cómo no va a tener una opinión la gente nefasta de nosotros? Y mientras tanto hay un montón de periodistas extraordinarios, algunos trabajan en precario y otros no tanto, que hacen su trabajo. Antes te citaba a Manuel Rico porque es la persona a la que siempre pienso, tal, pero una cantidad de gente que hace tal y que no necesita salir bien peinada y bien maquillada como si lo necesito yo para verme bien ante el espejo. Entonces, yo entiendo perfectamente más allá de que luego cómo haga la gente su trabajo, pero yo creo que es una cosa muy parecida, muy parecida. Bueno, por supuesto. Y lo de la falta de educación tienes toda la razón. O sea, quiero decir, yo a veces estoy hablando con gente y me molesta que no me esté mirando. Mi pequeña venganza es cuando esa persona que no me ha mirado y no me ha escuchado le piden su opinión y esa persona dice exactamente lo mismo que he dicho yo. Porque yo no hago nada, pero pongo una sonrisita de idiota. Acabo yo de decirlo y mucho mejor. No, sí, evidentemente, bueno, no puedo no estar de acuerdo Spoiler, contigo. suelen ser señores. Suelen ser señores, sí. Esto es una cosa que me preocupa mucho. ¿Estoy condenado a convertirme en una versión todavía peor de mí mismo cuando tenga 60 años y escucharme hablar todavía más y tal? ¿O hay salida? Bueno, yo creo que afortunadamente, mira, no te diré esto las nuevas generaciones nos harán que todo cambie. Yo creo que las generaciones que estamos ahora envejeciendo, yo, por ejemplo, no me parezco nada a la persona que era hace 10 años. Estoy pensando sobre todo en temas de la relación entre hombres y mujeres y de tal. Sí. O sea, todos los silencios que yo he tenido ahora no los daría. Entonces no necesito que venga mi hija de 16 y me diga, ahora yo no consiento tal, sino de que yo algunas veces ahora, pues eso, si salgo de un sitio tal, digo, oye, es que este comentario que me has hecho es que no ha lugar, es que no se lo hace si el tertuliano o el tal se llama Javier. Entonces, este tipo de cosas tú lo dices con una sonrisa como tal, entonces, pero es importante decirlo, porque algunas veces
con gente que incluso parece muy volcánica, dices luego, oye, es que no puede ser que me interrumpas todo el rato o que me den a mí la palabra y tú te abalances, porque es que yo espero siempre a que tú termines de hablar. Oye, perdóname, tienes razón, pero hazme una señal. Y yo ahora hay gente a la que le hago una señal y le Sí. hago así de cállate que voy yo. O sea, la gente tiene ganas, ¿crees tú, de evolucionar, Bueno, de hay un mejorar? poco de todo y a veces los que parecen como más fieros y Mm. que a lo mejor incluso se encargan porque forma parte de su performance y su personaje de dar una imagen Ujú. de soy una persona tan desagradable y me encanta ser el villano de la peli y luego te dicen, joder, perdona y tal. Y sin Ya. embargo, la cosa esta del el intelectual que parece, el aliado que tal, se te pone luego que te dice en plan Sí, de, sí. bueno, en fin, es que yo tenía una aportación y yo 3, chato. Sí, hay gente. Sí, es curioso lo del comportamiento privado y la proyección pública pueden a veces no coincidir. Nosotros cada vez que hacemos un episodio, una entrevista con una mujer, cada vez recibimos correos. Hay hombres que nos escriben. Hace un par de días publicamos una entrevista con Natalia Velilla y también me ha ocurrido esta vez, ¿no? Recibo mails de... Qué estupenda es Natalia, por cierto. Natalia es súper. Pero bueno, mails de hombres. Entonces los pasamos siempre al equipo. Y claro, la gente alucina, ¿no? Son mails muy despreciativos, muy extraordinariamente machistas, pero extraordinariamente machistas. Y bueno, cargados de odio, de ignorancia. Pero está muy presente en los comentarios de YouTube. Cada vez que hemos hecho una mujer joven en este podcast, cada vez ha habido ataques ad hominem heavies. Pero bueno, mira, aquí estamos. Te puedo preguntar por el tema del feminismo. A mí tu manera de hacer feminismo me recuerda bastante a la de Pilar Eire. No sé si... Quiero mucho a Pilar. O sea que... Bueno, pues no y sé ella si... sé que te quiere mucho a ti. Sí. Es madre de un gran amigo mío. Yo este detalle no lo sabía, pero siempre me habla con muchísimo Bueno, cariño. pues me alegro mucho y yo hablo súper bien de ella siempre. Y a mí me gusta muchísimo cómo habla ella de feminismo. Es una de las personas que ha abanderado el feminismo en su generación en España y ha sido súper feminista, pero además, ¿no? Vuelta de tuerca, lo ha hecho con una ligereza. Y con un collar de perlas. Totalmente. O sea, una cosa que... mucho jamón y mucho bisón Sí, tiene ella. Totalmente, sí, también, por supuesto, jamón y bisón. Sí, pero es espectacular, ¿no? Ostras, tiene mucho de tai chi, ¿no? De poder sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino triunfar en un mundo tan masculino como el vuestro. En una época, Pilar es mayor que tú. Hostia, tiene mucho mérito. Pues que además hacerlo con gracia y sin perder la elegancia y el buen humor en ningún momento. El buen humor no lo sé, seguro que en algún momento se cabreaba, pero en fin, que me recuerda mucho la manera en que tú haces feminismo a la de Pilar. Y las demás me parecen perfecto, ¿no? Pero es verdad que es muy divertido verte golear, ¿no? A veces a determinados hombres con juego bonito, ¿no? Bueno, y te quería preguntar por esto, ¿qué experiencia vital has tenido tú en este tema? A lo largo de tu trayectoria profesional supongo que habrás tenido tus cuestiones con el feminismo y con el machismo. No sé si... Pues yo no he tenido nunca ni conciencia de la importancia del feminismo, ni de lo que supone el feminismo, ni nada de eso, como te digo. He sido bastante inconsciente en general en mi vida y he sido muy poco profunda con las cosas y muy poco profunda conmigo misma. Pero a mí me ha venido también muy bien estar con una persona de la que solo nos llevamos, o sea, que mi marido tenga solo 6 meses más que yo y nos dediquemos al mismo oficio. Eso me ha hecho despertar más que lo que me han podido decir o enseñar, porque en mi casa había un profundo, o sea, mi padre era un hombre maravilloso, pero jamás ponía la mesa, jamás hacía nada de la casa, y entonces él terminaba de comer y decía, bueno, me voy. O avisadme cuando esté la comida. Y ahí estábamos las demás poniendo la servilleta. Entonces yo pensaba que esto era también lo normal. Entonces, no tanto eso, pero en nuestro caso yo he tenido 2 posibilidades. Una de conseguir un contrato y otra de conseguir un trabajo, o sea, de pasar de beca a contrato, y otra de conseguir un trabajo en el cual en uno me preguntaron previamente
que yo tenía un novio que llevaba ya un tiempo que si tenía previsto casarme. Mm. Como si casarte fuera incompatible con firmar cualquier tipo de contrato laboral. Y luego ya, estando casada, en una entrevista de trabajo en un hotel maravilloso, en el Hotel Orfila de Madrid, señorial, un salón de té allí y tal, el entrevistador me dijo, tu alianza brilla mucho, te has casado hace poco, ¿verdad? Y dije, sí. Y me dijo, bueno, es que quiero que sepas que para el puesto que te estoy ofreciendo, que es de subdirectora de periódico, es que no se pueden tener hijos. Mm. No pensarás quedarte embarazada. Y entonces, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que yo respondí, bueno, no sé, yo creo que no. Y en su momento, por supuesto, dije que yo no me iba a casar con aquel hombre si yo tenía posibilidad de pasar de cobrar 0 a cobrar algo. Entonces, y yo pensé, pero yo soy idiota. Entonces, estas dos cosas, más luego el hecho de tienes una hija y no hay ninguna duda de quién va a coger la reducción de jornada porque tenemos la misma carrera y un posgrado los dos, pero curiosamente yo cobro mucho menos, la reducción de jornada salarial va a ser la mía. Y curiosamente esto me viene a mí. Entonces, ha habido ahí un despertar bastante importante, que te digo, ha tenido poco que ver con las grandes teóricas y todas las grandísimas feministas teóricas de izquierdas o de todas las eras de feminismo y todos los tipos de feminismo clásico, el nuevo feminismo, todo el ecofeminismo, todo. O sea, a mí ha habido ahí cosas que de repente me han hecho chirriar mucho, darme cuenta, porque cuando tuve a mi primera hija, mi madre me dijo, bueno, ahora dejarás de trabajar, claro. Y yo dije, perdona, no, ¿por qué? Y ya con el segundo me dijo, bueno, ahora ya sí que sí, pues tampoco. Y ya está, y afortunadamente no lo hice, pero es muy curioso cómo hay cosas ahí metidas que... Y luego, con respecto a mi manera de feminismo y de enfrentarme a la vida y en general, yo me he dado cuenta de que el humor me sirve para tapar carencias y para tapar cosas que digo de repente, ay, esto no sé muy bien cómo se analiza esto desde el punto de vista de análisis político. Pues tiro con una gracia y punto. Y ahí eso me resuelve. Pero ya por mis propios pequeños placeres y pequeñas venganzas, cuando ahora comentas el tema de los comentarios en los artículos, en redes sociales y tal, que no te dirían, no me dirían si me llamara Álvaro, hay una parte en la que yo me he dado cuenta de que el humor a la persona rabiosa, machista, amargada, cavernícola, le sienta peor un chiste que un insulto. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo digo que alguien es... o sea, yo nunca diría que alguien es gilipollas, pero alguien digo que se está equivocando en algo y me pongo un poco pomposona o tiro de algún tipo de concepto que me queda como muy filosófico y muy pedantuelo y tal, bueno, pero como digas que... y tires me acuerdo siempre del mismo artículo, siento ser poco original, pero me acuerdo que se presentó un libro, Luis Garicano presentó un libro en la Fundación Rafael del Pino hace unos cuantos años y se lo presentaron a Albert Rivera y Mario Vargas Llosa. Un bonito trío. Entonces, yo me acuerdo que yo fui ahí, había muchísima gente, o sea, era de estas cosas en que yo estaba creo que medio sentada en el suelo. Entonces llegó Isabel Preisler, se sentó en primera fila y justo había sido hace relativo poco tiempo la moción de censura que ganó Sánchez a Rajoy. Aquella tarde en que nos gobernó un bolso, acuérdate, que el bolso de Soraya estaba en el sitio de Rajoy y nos gobernó un bolso. Lo nunca he visto en la historia de España. No conocía esta expresión. No sé claro, por qué no conocía es una tarde en que nos gobernó un bolso. O sea, esto para que luego digan que España es normal. Debía estar escribiendo sobre fútbol. Sí, estaba en un restaurante cerca tomándose sus cacharritos, el buen hombre. Pero bueno, el caso es que habían pasado unos meses. Entonces yo recuerdo que estaba hablando Luis Garicano, que estaba hablando de un libro sobre economía, o sea, una cosa muy tal. Vargas Llosa siendo Vargas Llosa de esa época, exultante, con la mujer más conocida de España como novia, o sea, aquello tenía buena pinta. Y luego estaba Rivera, que se había quedado, o sea, el nuevo Kennedy y aquel hombre que iba a gobernar a España iba a domaros a todos los malos catalanes y nos iba a hacer más guapos al resto. Se había quedado descolocado.
O sea, es como los planes no han salido como teníamos entre todos previsto. Entonces, yo titulé aquella crónica de un libro que ni me compré y no me leí tampoco, pero porque puse que Albert Rivera envejece peor que la Preisler. Porque me parecía que era una manera de... Este hombre le han caído... Esto es lo maravilloso, ¿no? O sea, tener esta capacidad para ver este tipo de cosas. Entonces, a este hombre le han caído 15 años encima, pero porque viene aquí y ya no es el chico guapo que va a ser el nuevo inquilino de la Moncloa. O sea, ya no va a ser John Kennedy. Se ha quedado pues colgado de la brocha. Entonces, y sin embargo, Preisler llegó allí recién peinada, maquillada, o sea, vino hecha un pincelón. Entonces, a mí el artículo me gustó y me pareció que tenía gracia. Pero nunca se me olvidará el mejor insulto que me han dado. Desde aquí agradezco a quien me lo dijo, que fue: a ti lo que te pasa es que fuiste a intentar pillar y te has vuelto a 2 velas a casa. Y pensé, ojo, que la gente piensa que yo, en vez de ir a hacer una crónica para facturarla, me he ido a intentar pillar novio a la presentación de un libro lleno de gente de Ciudadanos. Entonces, es una manera en la de, como te has vuelto y no has ligado con nadie, claro, estás amargada, porque por supuesto la vida sexual de las mujeres tiende a 0. O sea, es saldo negativo, estamos todas amargadas, rabiosas, no nos quiere nadie, no gustamos a nadie. Y entonces yo pensé, caray, está elaborado este tema. O sea, no te mandan a fregar, no te llaman feminazi, no te dicen esta idiota, sino hubo ahí una elaboración. Bueno, y lo agradezco. O sea, agradezco a ese señor que se le ocurrara un poco más, que a ver si te mueres, ten cuidado por dónde vas, este tipo de cosas que también lo ponen y no es agradable. ¿Y qué nos aconsejas contestar entonces a la gente que nos escribe? Porque solemos, y de hecho muchas veces lo hago yo personalmente, respondo y tal, y suele ser en coña, ¿no? Suele ser bastante, bueno, sí, ofensivo. O sea, humor negro, humor ofensivo. Pero ¿cómo a mí eso me gusta. ¿Sí? A mí eso me gusta. ¿Nos quedamos en ese registro? Yo ahora estoy en un momento de mi vida en el que gradúo entre silenciar a gente, o sea, silencio a gente en redes y tal, o si hay una cosa que es como boom, tal, bloqueo. Pero durante un tiempo me gustaba mucho al que insultaba, responderle y decir: muchísimas gracias por leerlo, que tengas un buen día. Porque esto normalmente silenciaba a todo el mundo, porque veía que tú no tenías ganas y que, oye, encima, pues mira, has sido maja, a lo que le he dicho. Pero me empecé a hartar porque me daba cuenta que me llevaba un tiempo y segundo, que encima tenías que estar contándole a una persona, tal, y luego había gente que decía: encima la muy idiota, vas de falsa modestia y vas de maja. Y yo digo, ya una segunda respuesta no tengo ganas de hacerte. Entonces ya te dejo. Claro. Paco, el que es muy bueno en esto es Ballín, claro, Pedro Ballín. Bueno, Pedro Ballín le va a la marcha. Le va a la marcha, es increíble. Yo siempre digo, pero Pedro, esto te tiene que afectar. Tú no puedes contestar a 1000 comentarios a 1000 amenazas de muerte y quedarte igual. El otro día me dijo mi marido, o sea, algunas veces hemos hecho este ejercicio, esto es un diálogo real en casa de: ¿has visto el tuit de Ballín? Y entonces siempre el otro o yo respondemos: no, y como no lo he visto, no voy a buscarlo, porque hay 25 en la última media hora. Entonces, no, mándamelo el que has visto y haz un pantallazo y mándamelo. Sí, o si hay no, gente que eso quiere de... un coche o tener músculo. Ballín quiere ser el tío que envía más el periodista que tuitea más del mundo. Pero luego le queremos tanto, o sea, le queremos tanto que le hemos acogido en casa. Es como una familia de acogida que acoge a Pedro Ballín encantada. El otro día ya hubo un momento en el de: oye, que es que Pedro está quedando con gente para pegarse. Entonces es un poco como plan te has pillado a tu hijo siendo un pandillero, entonces nos preocupamos por él. Oye, me gustaría hacerte una última pregunta sobre los medios de comunicación, los modelos de negocio de futuro de los medios de comunicación. Tú eres fundadora de varios medios de comunicación, o cofundadora, socia fundadora, que El Economista y Contexto. Bueno, ahí estuve en el equipo inicial. Sí. O sea,
fundar, o sea, queda bien decir fundar, pero fundar, estuve en esos 2 equipos fundadores. Ajá. Y luego donde puse un poquito de dinerito fue en Contexto. Vale. ¿Qué opinión tienes o cómo fueron esos procesos de fundación o de participación en los comienzos de diferentes medios de comunicación y hacia dónde crees que están yendo los medios de comunicación hoy? Pues a ver, yo es que creo que en la parte del economista y del qué, en los 2 casos había una estructura empresarial. En una era el Grupo Recoletos y en otra era un grupo fundador con Alfonso de Salas, que era una de las personas que había fundado el diario El Mundo, con lo cual había ahí una parte empresarial muy importante detrás, donde por mucho que queramos ser románticos, tiene que haber, o sea, más allá de unos recursos propios, de unos recursos económicos, tiene que haber un ser humano que haga Excels y que haga PowerPoints y planifique cuál va a ser un plan de negocio. Entonces, en el caso de Contexto, básicamente nos enrolamos 14 personas, todas con un punto de inconsciencia, por lo tanto, yo estaba llamada a fundar a ser una parte importante de Contexto, gente con una experiencia, una cabeza, o sea, gente a la que yo llevaba tanto tiempo leyendo que me parecía un regalo, o sea, yo no quería soltarme de ahí, era como una garrapata de a mí aquí o me echan o yo aquí voy a aprender tantísimo, solamente por anécdotas que cuentan, era como, ¿sabes? O sea, me parecía alucinante. Pero es verdad que lo que te das cuenta es que tiene que haber una estructura empresarial potente detrás y luego que hay, a mí me pone un poco nerviosa este concepto de el periodismo de verdad. Y yo vengo de torear en plazas muy portátiles, o sea, vengo de estar en sitios muy pequeños. He firmado muchísimos publireportajes, donde por supuesto no aparecía mi firma, pero los he escrito, los he puesto bonitos. Uno de los piropos que me dijo una vez José Luis Fraile, un jefe de cierre en El Economista, es que tus publireportajes sí me los leo porque es que están muy bien escritos. Y dije, pues mira, que el aniversario de una empresa del IBEX esté bien contado, pues también tiene su mérito. Entonces, he editado tantos teletipos, he hecho tantas faenas de aliño, que lo que no puede ser es que a estas alturas y a las alturas de hace 10 años y a las alturas de dentro de otros 10, estemos pensando en que toda nuestra idea que tenemos del oficio la vamos a hacer sin servidumbres. O sea, hay que cumplir con unos compromisos publicitarios y hay que hacer una cosa. Y hay que tener un plan de negocio en el que sepas que tiene que haber determinadas vías de ingreso que tiene que ser basándose en perder o mitigar o suavizar algunos de tus principios, porque si no es imposible. O sea, aquí quiero decir, a no ser que Amancio Ortega diga, os dejo 100 millones de euros, haced lo que queráis, y entonces podamos tener corresponsales en todas partes del mundo. O sea, quiero decir, hay determinados compromisos publicitarios, accionistas, donde tú eres consciente de que hay determinadas cosas que si el departamento de marketing de un banco te dice, oye, te hemos metido 100.000 euros en una campaña de publicidad y hay una cosa que me interesa que hables, que es mi carrera, pues no pasa nada, pero no pasa nada porque luego has enviado a un tipo a la Franja de Gaza que además no va en precario y jugándose la vida en todos los sentidos. Tienes allí a alguien, entonces no seas tan pureta y no seas tan supuestamente digno. Yo eso lo aprendí un poco cuando hacía prensa económica, cómo nos miraban muy por encima del hombro los periodistas culturales cuando nos mandaban cubrir exposiciones que patrocinaban compañías energéticas, bancos, etc. Porque era como, esto no es una exposición. Y con perdón, a ver, idiota. Estos cuadros de Velázquez están aquí porque esta empresa del IBEX se ha gastado este dinero. ¿Qué te costará poner, sabes? No solo cubrirlo, sino si es que no pasa nada. O sea, ¿crees además que el lector tiene esta visión retorcida que tienes tú? El lector, pero no porque sea un tipo que tarda hora y esta cosa como muy épica de tarda hora y media en llegar al trabajo y no cobra ni el salario mínimo. No, es que el mejor abogado de Barcelona, ¿tú te crees que si le apetece ver una exposición que hay en un museo va a estar pensando,
O sea, que esto lo patrocina no sé quién. No. O sea, irá si le interesa. Irá a ver una ópera si le interesa. Y da igual si los focos los ha puesto X. Entonces yo creo que en eso hay que quitarse un poquito de prejuicio de esta cosa. Yo creo que no pasa nada. A no ser que te conviertas en un soporte publicitario de cosas. Entonces hay veces que vas viendo revistas o vas viendo tal, en plan de esta entrevista con el actor es pues que es imagen de tal perfume y lo siguiente también lo paga. O sea, el tener ese ojo, siendo periodista a veces es muy complicado leer y ver según qué cosas porque dices esto. Ayer mismo en casa estábamos comentando, hay alguien de aquí que tiene que ser muy amigo de los de periódico porque, claro, es que de repente un despliegue a una cosa que no hemos oído hablar en la vida, o sea, eso y es un poco triste, pero digo que solo nos pasa a los del oficio. Muy bien, pues Ángeles, ya está. Vaya rollo. Hay una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, a todas las invitadas, que es, por favor, recomendarnos un invitado, un potencial invitado, una invitada para el podcast. No te lo he avisado. A lo mejor no te ocurre nadie. Pero pues bueno, mira, yo te digo, te voy a decir 2 personas con las que hablo todos los días desde hace un tiempo. Una es mi prologuista, Jorge Javier Vázquez, y otra es la persona que hizo posible que nos conociéramos, que es Paloma Rando. Paloma, porque es una de las personas más listas de España y ella no es consciente de ello y sabe hablar de todo, tiene muchísima gracia y es una guionista, una periodista extraordinaria. Y Jorge, porque yo pues como con mis amigos no soy nada objetiva, pero yo creo que Jorge es una persona injustamente valorada por la intelectualidad de este país. Es un hombre que sería mucho mejor tertuliano que cualquiera que estemos en una tertulia. Es un lector voraz, es una persona tan divertida y que sabe bajarse al mayor de los fangos y sabe, de repente eleva, y yo hay algunas veces en las que me doy cuenta de que no llego. Y a mí me encanta, porque me encanta picarme y decir, no sé de quién está hablando. Y me parece un tipo con una... O sea, meterlo en la cajita de es un tío que entrevista a gente famosa y que le hace gracia, que se pelea con Belén Esteban, me parece que te estás perdiendo un conversador delicioso. Y yo creo que es... Ahora además que estamos en Barcelona, mira, me parece yo... Antes de conocerle, que hice un perfil... él es bastante fan de Benito Pérez Galdós y entonces me acuerdo que lo titulé Entre Galdós y el pijo aparte, porque me parece que es un tipo como yo, periférico, de Badalona, que con un enorme esfuerzo por parte de sus padres y por su parte de cultivarse y de no desentonar en según qué entornos, y yo creo que mientras que los otros periféricos le hemos abrazado con ganas, hay una parte que se niega a integrarlo en el grupo cuando probablemente se sorprendería de esa parte. Entonces me encantaría, porque yo creo que a él, tampoco diré esta cosa de España le debe un reconocimiento, pero sí, y eso él lo notó mucho cuando recibió el premio Ondas, como hubo gente que dijo, tú no estás invitado a mi fiesta, y él estuvo invitado a esa fiesta y ganó el premio. Entonces a mí me parece que es un tipo que merece la pena. Solo alguien muy listo, y ya termino con esto, es capaz de llevar a un programa como Sálvame a 2 grandísimas enemigas, una concursante de reality y la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, llevándose fatal, y las llevó y las puso a leer Fortunata y Jacinta en prime time por la tarde en Telecinco. Una era Fortunata y la otra era Jacinta. O sea, solo alguien muy brillante es capaz de que en un programa que veían millones de personas por la tarde, que veía mi madre, que veía yo y que veía gente en un pueblo, en Briviesca, provincia de Burgos, estaban viendo a 2 mujeres que se llevaban fatal por culpa de un hombre leer Fortunata y Jacinta. Entonces, los que veíamos Sálvame nos acordamos, y los que no, cuando lo cuentas dices, caray, pues claro, todo eso te lo has perdido. Pues ojalá lo intentaremos, contando con Paloma como con Jorge. Sí.
Ángeles, muchísimas gracias. Gracias Espero que a ti. no haya sido muy pesado. No, ahora te tengo que pagar un jamón o algo porque después del rollo Claro, que te he echado. ¿qué dices? No, hombre, no, al contrario. Gracias por jugar el juego y nada, nos vamos ¿Me a puedes, comer. si hay insultos que tal, Sí. los podemos contestar a medias? Venga, contestamos Como juntos a los Fortunata y insultos. Jacinta, pero llevándonos bien. Muy bien. Perfecto, lo Gracias, hacemos así. Álvaro. Muchas gracias, Ángeles.